Hola, mi nombre es David González. Soy Area Manager de Bysoft de Colombia y con orgullo les presento a Bysoft, una empresa sólida, reconocida y premiada internacionalmente. Y lo más importante, somos reconocidos por los resultados en transformación digital de todos nuestros clientes. Hola, mi nombre es Deora. Hago parte del equipo comercial de Bysoft Colombia. Espero que tu experiencia de compra sea práctica y de gran valor para tu empresa. Cuenten con nosotros siempre que necesites de las mejores tecnologías y servicios para transformar tu empresa. Es nuestra especialidad. Olá, meu nome é Lincoln Souza e sou gerente de êxito del cliente em Bysoft. Hola, mi nombre es Jennifer. Soy responsable por garantizar la adopción y uso de las soluciones adquiridas por clientes de Bysoft Colombia. Cuente con nuestro equipo si tienes alguna duda acerca de tu compra, reclamos o sugerencias. Mantendremos contacto el tiempo que seas nuestro cliente y estaremos pendientes de renovación de licencias. Olá, meu nome é Everton, sou gerente de suporte técnico em Bysoft. Olá, mi nombre es Eliel Nunes, soy analista de soporte técnico en Bysoft. E eu sou Rafael Brajão. Se tienes alguma dúvida técnica, te auxiliaremos com toda a implementação, configuração, solução e prevenção de qualquer problema. Hola, mi nombre es Fabián Cortés, especialista en soluciones en arquitectura e ingeniería. Soy el encargado en velar por las mejores prácticas en la implementación de servicios de arquitectura, ingeniería y construcción. Asimismo, brindamos formaciones integrales en el método de implementación BIM y gestionamos y ofertamos soluciones de arquitectura, ingeniería, construcción y manufactura. Asimismo, ofertamos formaciones de manera general para las diferentes organizaciones para mejorar sus procesos de construcción. Hola, soy Janet Benavides, gerente de producto Octodesk en Bysoft de Colombia. Somos Gold Partner en esta marca. Tenemos un amplio portafolio de soluciones y servicios para todo el sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Te garantizo que comprando con nosotros tendrás el mejor soporte, el mejor servicio y la mejor relación costo-beneficio. Te lo aseguro. Somos Bysoft de Colombia. Cuenta con nosotros. Muy buen día para todos. Bienvenidos a la Masterclass de Bysoft Latam. Nos alegra contar con su presencia en esta sesión especial titulada Diseño bioclimático y uso de materiales sostenibles, un espacio en el que exploraremos cómo la arquitectura puede responder de manera inteligente y responsable a las condiciones climáticas y ambientales actuales. Hoy nos acompaña un invitado muy especial para nosotros. Él es Santiago Borges, él es experto de Nexus Autodesk, quien compartirá su visión en diferentes frentes con una lógica de experiencia y conocimiento en torno a los principios de diseño bioclimático y la implementación de diferentes tipos de materiales sostenibles. La intención es compartir conocimiento alineado con los pilares fundamentales para construir un futuro más eficiente y consciente. En esta clase vamos a abordar diferentes tipos de estrategias de diseño que permitan reducir el impacto ambiental de las edificaciones, optimizar el uso de diferentes tipos de recursos y mejorar la calidad de vida de los ocupantes. Todo esto va a tener una intención de integrar tecnología, diferentes tipos de metodologías que les van a ayudar a potencializar la innovación y diferentes aspectos del sector de arquitectura, ingeniería y construcción. Por favor, prepárense para una sesión muy interesante que va a estar llena de diferentes tipos de ideas, casos aplicados y herramientas clave para transformar la forma en que diseñamos y construimos. Muchas gracias por ser parte de esta experiencia de Bysoft Latam. Comencemos, por favor. Listo, creo que me escuchan bien. Te escuchamos. Listo. Listo, Fabián, muchísimas gracias a todos los asistentes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como bien lo comentaba Fabián, la idea de hoy es abarcar varias de las soluciones que tiene Autodesk, algunas de estas que están sobre todo pensadas para poder darle un mejor manejo a esas generaciones futuras, a esas generaciones venideras, sabiendo utilizar los recursos que tenemos actualmente. Entonces, la idea de esta charla, porque la idea es que esta sea una charla que ustedes puedan conversar conmigo, es mostrarles cómo está el mercado, sobre todo el mercado colombiano, que es en lo que nos vamos a centrar, cómo estamos en cuanto a crecimiento, cómo estamos en cuanto a oportunidades y cómo estamos generando esta transformación de la parte sostenible y el comportamiento sostenible en nuestros proyectos, todo agarrado de la mano de lo que es la metodología BIM, la transformación digital. Entonces, cómo esto se apalanca para poder desarrollar mejores proyectos que sean eficientes, que sean sustentables y que a futuro sean sostenibles.
Voy a empezar a compartir pantalla, por favor. Bueno, retomando aquí lo que Fabián nos comentaba hace un momento, la idea de hoy es hablar sobre el diseño bioclimático, ese comportamiento sustentable en los proyectos y el uso de materiales sostenibles, sobre todo el comportamiento que tienen estos materiales a lo largo del ciclo de vida de nuestros proyectos, cómo impactan nuestros proyectos en cuanto a dos tipologías de huella de carbono que vamos a ver más adelante, que es el carbono incorporado y el carbono que este va a generar también a lo largo del uso de del ciclo de vida de sus proyectos. Entonces, la idea de hoy es hablar sobre el diseño climático y el uso de materiales. Mi nombre es Santiago Borges, yo soy ingeniero civil, el especialista técnico en la línea de arquitectura e ingeniería de construcción de Autodex para Nexis de Colombia. Entonces, estos son algunos de los ítems que vamos a ver hoy, que vamos a tocar. Vamos a hacer unos pequeños espacios de preguntas. Vamos a tener una primera parte en la que vamos a hablar sobre todo de la parte pues, un poco más teórica, pero lo que les digo me gustaría que fuera un poco más conversada. Y vamos a pasar a algunas de las soluciones que tiene Autodesk para poder determinar este comportamiento en nuestros proyectos y de alguna forma comenzar a mitigarlos, mejorarlos y ser más eficientes en la generación de estos, desde las etapas preliminares de nuestros proyectos hasta las etapas posteriores al diseño, a la construcción y demás de nuestro proyecto. Entonces vamos a tener una etapa de demostración y posteriormente tendremos algunos casos de éxito para que ustedes tengan aquí unos referentes de cómo poder gestionar esta información y cómo lo han hecho otras empresas y otros proyectos. Vamos a tener diferentes tipos de proyectos en diferentes ciudades, todo de manera local. Lo que les digo, la idea es concentrarnos en el territorio local para que podamos ver cómo podemos ahondar y cómo podemos ver que es posible poder generar proyectos que sean eficientes, que sean sustentables y que no, digamos que no lleguen al punto límite que siempre tienen las constructoras, que es que sean muy costosos. Entonces aquí vamos a ver también un tema de costos para poder determinar la funcionalidad de nuestros proyectos. Bueno, ya empezando, digamos que a nivel global, básicamente, hemos tenido una demanda sin precedentes. Ya vamos a ver más adelante que actualmente estamos viviendo una actualidad en la que los países están teniendo un crecimiento bastante amplio de sus poblaciones. Este crecimiento, ustedes entenderán que viene con una demanda, como bien lo dice esta lámina, sin precedentes, porque aquí nosotros tenemos que acomodar todas estas futuras generaciones y también acomodar los recursos que tenemos actualmente. Entonces aquí tenemos un primer aliciente, tenemos una demanda que constantemente va creciendo, eso es exponencial, crece de manera exponencial. Entonces aquí ya tenemos ese primer reto para poder implementar y tenerlo en cuenta en el desarrollo de nuestros proyectos. Segundo, el alcance y el aumento en la complejidad de los proyectos ha aumentado bastante. Si ustedes se preguntan hace 40 años, ni siquiera se contemplaba que un proyecto tuviese un comportamiento medianamente sustentable o de que fuese contaminante para nuestros residentes o para las personas que van a utilizar o para el medio ambiente como tal. Entonces, esto es algo que hace un par de décadas ni se consideraba ni se tenía en cuenta. Hoy en día, en algunos países es prácticamente obligatorio tener en cuenta estos ítems, estos requerimientos para no generar, digamos que contaminación y huella de carbono de más, sino generar lo necesario y lo mínimo para poder ser eficientes y que los edificios o que las construcciones funcionen de la manera correcta, de la manera más eficientemente posible. Entonces, este ítem ha aumentado todavía la complejidad, ha aumentado más todavía la complejidad de los proyectos. Tercero, tenemos una aceleración de la digitalización. Esta aceleración de la digitalización ha tenido diferentes perspectivas que han aumentado este alcance. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta, metodologías como la BIM, esto nació ya hace varios años, se habla por allá del 2005, del 2007 en los Estados Unidos, y esto a medida de que fue teniendo un crecimiento, fue abarcando diferentes países a nivel mundial. Pero tuvimos algunos ítems y algunos aceleradores, por ejemplo, la pandemia, que aceleraron aún más esta aceleración en la digitalización y también hicieron que nuestra forma de trabajo cambiara. Entonces, todos estos alicientes que son las tendencias en la industria, hablando aquí puntualmente de la industria de la construcción, lo que concierne la arquitectura, ingeniería y todas las áreas que implican los proyectos de construcción, pues han tenido estos alicientes que nos han de alguna forma puesto a prueba para poder desarrollar proyectos que sean eficientes, que sean sustentables, que sean ergonómicos, que sean funcionales
y que sean, digamos, que estén pensados para un largo futuro, que a lo largo del tiempo sigan siendo eficientes y que sigan evolucionando, que no se queden con el compromiso de hoy, sino que a medida que van avanzando, estos vayan generando esta repercusión en las siguientes generaciones que van a dar uso a los diferentes proyectos, sitios o elementos que nosotros estamos considerando. Entonces, estas son las tendencias y alicientes que estamos teniendo actualmente. Ahora, no sé, de pronto si Fabián me ayuda o si alguien en el chat escribe, actualmente la población mundial es de aproximadamente unos 8.200 millones de personas. Alguien de pronto se anima en el chat, no alcanzo a ver el chat, pero si alguien se anima, más o menos cuánto cree que puede llegar a ver en 25 años, que 25 años no es un tiempo muy prolongado, entonces alguien se animaría a decir aproximadamente en 25 años hacia 2050, ¿cuál sería la población aproximadamente a nivel mundial? De pronto, si Fabián, alguien llega a escribir en el chat, si se anima a dar un número, pues, por favor, si me lo indicas. Sí, claro. Listo, bueno. Creo que todavía no nos animamos, entonces vamos a ver este primer indicador. La población va a ser de aproximadamente, según la ONU y la Organización de las Naciones Unidas, de 9.700 millones de personas. Esto significa que aproximadamente en 25 años va a haber otra República Democrática de la China regada por todo el mundo. Aproximadamente más de 1.500 millones de personas van a nacer en la Tierra. Entonces, es un incremento bastante grande, bastante considerable, que, volviendo nuevamente al punto inicial de esta charla, es enfocarse a la construcción, va a ser un reto bastante grande. ¿Y esto qué va a implicar? Bueno, ya vamos más adelante, que en Colombia, que actualmente el censo, los promedios del censo, porque el censo oficial fue ya hace un par de años, los promedios según las entidades gubernamentales de Colombia pronostican que aproximadamente aquí tenemos unos 53 millones de personas, un poco más de 53 millones de personas, y para 2050 van a haber aproximadamente 57 millones 700 mil personas. Vamos a tener un aumento de más de 4.600.000 personas. Estamos hablando aquí únicamente de Colombia. Entonces vamos a tener algo así como la mitad de la población de Bogotá o como la suma entre Medellín y Cali aproximadamente regado o distribuido en Colombia. Entonces, para que lo tengamos aquí presente. Esto va a tener una demanda bastante grande en cuanto al tema constructivo. Y ahora hablando un poco hacia el tema regional, regional me refiero ya aquí hablando de ciudades, en este caso puntual estamos hablando de Bogotá. Actualmente el censo ubica que más o menos hay un poco menos de 8 millones de personas. Para el 2050 habrán aproximadamente casi que 9.200.000 personas. Entonces, solamente hablando de Bogotá, van a haber más de 1.250.000 personas que van a llegar a la capital y que van a nacer en la ciudad. Entonces, a partir de esto, nosotros debemos empezar a determinar cuáles son las estrategias que ya muchas empresas las han determinado y el gobierno como tal lo ha determinado para poder generar esa expansión. Pero esta expansión no puede ser descontrolada. Tenemos que tener en cuenta los recursos que actualmente tenemos en nuestra ciudad o en nuestros municipios para poder distribuirlos y darles el mejor uso posible. Entonces aquí estamos en cuanto al tema de población. Entonces ya sabemos que la población va a ser un gran aliciente para el desarrollo de nuestros proyectos. Ahora, vamos a ver un segundo ítem, un segundo aspecto que tenemos que considerar. Bueno, se me fue la diapositiva, no sé por qué se pasó, pero bueno. Aproximadamente una persona del común, aproximadamente en Colombia, está consumiendo 150 litros de agua al día. Entonces, de pronto muchas personas no llegan a dimensionar esta cantidad de recursos que se consume por una persona durante su etapa de baño, durante su etapa de limpieza, durante la cocina, durante el lavado de dientes, el lavado de manos, descargas del inodoro. Entonces, aproximadamente tengamos este número en la mente. Aproximadamente nosotros consumimos 150 litros de agua al día por persona.
Esto varía también, depende de la zona en la cual nosotros nos ubiquemos, según pues que las estadísticas indican que las ciudades que son un poco más calientes tienden a consumir un poco más de agua. Es para que tengamos aquí esto en cuenta. Esto en cuanto al apartado del agua. Ahora, en cuanto al apartado energético, nosotros, vemos que como Colombia también tenemos un promedio de uso de energía, en este caso ya se mide por hogares, ya no es por persona, sino por hogar. Entonces aquí un hogar aproximadamente está utilizando 110 kilovatios hora al mes, digamos que por un hogar. Aquí se promedian hogares que en los que tienen aproximadamente 3 personas por hogar. Entonces para que tengamos estos dos daticos presentes, 150 litros de agua al día por persona y 110 kilovatios hora al mes por hogar. Listo. Vamos a hablar rápidamente de pronto darles un recorderis para los que no lo recuerdan muy bien, qué es la metodología BIM y por qué la metodología BIM tiende a ser tan importante en este apartado, que es la sustentabilidad y sostenibilidad de los proyectos. Entonces, básicamente la metodología BIM es una metodología, como su nombre lo dice, nos va a permitir que nosotros tengamos una gestión de la información más integral. Primero, donde se va a centralizar la información. Segundo, que tiene que ser digital. Aquí ya tenemos que pasar la página de tener documentación en físico y tener todo netamente digital. Y tercero, uno de los terceros pilares que tiene esta metodología es que vamos a tener la integración de todas las personas que hacen parte del proyecto. Voy a colocar aquí el puntero. Esta metodología abarca el total de desarrollo de un proyecto. Entonces, como ustedes se dan cuenta, un proyecto tiene tres grandes fases, que son la fase de diseño, la fase de construcción y la fase de operación. Pero detrás de esto hay muchas subfases que permiten el desarrollo continuo e idóneo de los diferentes proyectos. Entonces, la metodología BIM abarca el total de desarrollo y etapas que tienen nuestros proyectos. ¿Qué ventajas o cómo funciona esta metodología? Básicamente, para que esta metodología funcione, tenemos que tener software eficientes o herramientas eficientes para que esto sea, digamos que un funcionamiento idóneo y apropiado para lo que nosotros necesitamos. Cabe aclarar que la metodología BIM no es un software. Muchas personas llegan a confundir con que el BIM es una persona o es una herramienta o es una plataforma. No, es un conjunto de todo esto. Es un conjunto de soluciones, herramientas, personas y parámetros e implementaciones que nosotros vamos a tener que desarrollar en nuestra empresa. Pero para esto primero necesitamos herramientas y software que hablen este idioma, que nos permitan poder transmitir la información hacia las diferentes personas y trabajar mediante lo que nos plantea esta metodología. Segundo, ya lo hemos visto, que integre a todas las personas que hacen parte de nuestro equipo, independientemente del rango o función que esta persona tenga dentro de nuestros proyectos. Tercero, centraliza toda la información. Aquí es donde ya entramos a otro aspecto muy importante que son los CDE, los Common Data Environment, o los entornos comunes de datos. Aquí es donde nosotros tenemos que centralizar toda la información en un entorno común de datos para que la comunicación sea transparente, para que todos tengamos acceso al mismo nivel de información y a la última información detallada o actualizada de nuestros proyectos. Por último, y no menos importante, esta metodología nos permite medir más fácilmente la evolución de nuestros proyectos respecto a las metodologías o parámetros o flujos de trabajo que teníamos anteriormente o antes de implementar esta metodología. Esta metodología nos va a permitir generar o medir más fácilmente esa evolución que vamos a tener en el desarrollo de nuestros proyectos. Muy a grandes rasgos, estas son las dimensiones que tiene la metodología BIM. Nosotros nos vamos a centrar mayormente en lo que es la sexta dimensión, que es la de sostenibilidad, poder medir, digamos que ese comportamiento de huella de carbono que tienen los proyectos, independientemente de la función que éste cumpla. Vamos a tener ciertos parámetros para poder determinar cuál va a ser esa medición que nosotros tenemos en nuestros proyectos. Cabe resaltar que evidentemente para nosotros llegar a la sexta dimensión, pues no nos podemos saltar las otras 5 dimensiones. Todo es un proceso. Para nosotros llegar de forma correcta a la sexta dimensión, debemos haber implementado y desarrollado de muy buena manera la primera dimensión, que es el concepto, la idea o el concepto que se amarra con la segunda. La tercera, que ya es el tema de la logística, tiempos de obra, la planificación, que son los costes, y la medición del presupuesto de obra. Entonces nosotros tenemos que tener un buen desarrollo de las primeras 5 dimensiones para poder determinar buenas mediciones, buenos parámetros y buenos datos de la sexta dimensión.
De igual forma, esta sexta dimensión va a ser un prerequisito para la séptima dimensión, que ya es la gestión de estos activos. Entonces son algunos de los parámetros que nosotros debemos tener en cuenta antes de generar una implementación BIM y antes de pasar a generar esta sexta dimensión dentro de nuestros proyectos, que es la sostenibilidad de los mismos. Bueno, esto aquí vamos a recordar, y muy seguramente ustedes o muchos de ustedes ya lo saben, actualmente estamos en un plan de implementación BIM a nivel nacional. Eso se estructuró en el año 2020 y 2021, y a medida de que se implementó a partir de 2021, generaron un cronograma de implementación para los proyectos de orden público, en el cual porcentualmente debían ejecutarse mediante esta metodología. Entonces, como ustedes pueden ver, en el año 2022, que fue donde inició, entre el 10 y el 25% de los proyectos de orden público tienen que estar gestionados, coordinados y direccionados mediante la metodología BIM. Este año, que ya estamos en el año 2025, en teoría entre el 85 y el 100% de los proyectos de orden público deben estar gestionados. O sea, lo que se está haciendo este año, la gran mayoría de esos proyectos, por no decir que todos, ya deben estar gestionados, coordinados y direccionados mediante lo que nos planifica y nos plantea la metodología BIM. ¿Esto por qué? Porque para el año 2026, pues esto ya es un mandato a nivel nacional. Cualquier tipo, cualquier proyecto, cualquier tipo de proyecto de orden constructivo debe estar gestionado y coordinado mediante lo que nos indica esta metodología BIM, obviamente mediante lo que nos indica los estándares, sobre todo, aquí ya hablando de norma internacional, lo que es la ISO 19650, que es básicamente la norma que estructura el cómo generar la implementación BIM y cómo gestionar nuestros proyectos mediante la metodología BIM. Bueno, ya metiéndonos un poco más en materia, vamos a hablar de que la sostenibilidad, básicamente, eso es un fondo que nos indica que la sostenibilidad es la, se refiere más básicamente a la satisfacción de las necesidades que nosotros tenemos actualmente sin comprometer las generaciones futuras. Lo que yo les decía, tener un buen manejo y un buen control de los recursos con los cuales contamos actualmente para no ir a entorpecer lo que las generaciones futuras puedan hacer. Es decir, nosotros ya tenemos ciertos peligros, ya tenemos ciertos condicionantes para poder desarrollar un proyecto, pues la idea es no empeorar esto para las generaciones futuras, sino hacerlo un poco más transversal, un poco más flexible, para que ellos puedan vivir de la mejor forma posible. Entonces, esto nos indica, este Fondo de Responsabilidad Social y Empresarial y Sustentabilidad, nos indica que eso se refiere a la satisfacción de lo que nosotros necesitamos sin comprometer lo que las generaciones futuras necesitan, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Entonces, esto como tal es el ítem principal, la sostenibilidad. Pero ahora, ¿qué es la construcción sostenible? Básicamente la construcción sostenible es, teniendo en cuenta lo anterior, tener la práctica de planear, diseñar, construir, operar y habitar los proyectos para que sean económicamente eficientes. Entonces, tener en cuenta lo que nos indica lo que es la sostenibilidad, pero pasándolo hacia al área de la construcción. Aquí, evidentemente, y como lo vamos a tratar a lo largo de esta charla, es minimizar al mínimo el impacto negativo que este puede llegar a tener sobre el medio ambiente y maximizar lo máximo posible el impacto positivo que este va a tener sobre los usuarios, las personas que van a dar uso de los diferentes proyectos, ya sean de vivienda, de infraestructura, a lo largo del ciclo de vida que este tenga planeado funcionar. Entonces, esto es lo que nos plantea la sostenibilidad y lo que nos plantea la construcción sostenible, que es una frase que yo saqué del se me olvidó la sigla, creo que es Congreso Colombiano de Construcción Sostenible, si mal no estoy, pero bueno, más tarde, si lo recuerdo, se los afirmo. Bueno, ahora, ya sabemos que la metodología BIM viene siendo ese pilar, con ayuda de la transformación digital, viene siendo ese pilar, esa columna vertebral, para que nosotros llevemos a cabo proyectos que sean eficientes, que sean sustentables y que tengan un comportamiento, digamos que redondo o circular a lo largo del ciclo de vida de sus proyectos. Con esto nosotros, ¿qué vamos a evitar? Que tengamos reducción, o más bien, ¿qué vamos a generar? Que tengamos la reducción de riesgos y errores durante la etapa de diseño y la etapa constructiva de nuestros proyectos. Vamos a incrementar la eficiencia y la productividad de nuestros proyectos y vamos a generar una mejor colaboración y comunicación para todas las partes y entes. Recuerden que cuando nosotros desarrollamos un proyecto, estos proyectos no los desarrolla una sola empresa o una sola persona. Siempre son un grupo de personas o un grupo de empresas que están prestando sus ideas y sus servicios para el desarrollo de un bien común.
Entonces, la comunicación aquí es fundamental e indispensable para poder generar un proyecto, pues que sea eficientemente sustentable y también que sea rentable para la comunidad y para los inversores que están generando este tipo de proyectos. Esto, como ustedes lo saben, es transversal, va desde la etapa de planeación hasta la etapa de operación, como bien lo decía hace un momento. Esta metodología busca que nosotros abarquemos el total de desarrollo de nuestros proyectos, desde las etapas preliminares hasta las etapas posteriores de la construcción. ¿Qué soluciones tiene Autodesk actualmente? Bueno, inicialmente son dos. Vamos a tocar a ambas, vamos a mostrar, vamos a ver cómo funcionan ambas, qué nos dictan ambas, qué nos aportan ambas herramientas. La primera es Autodesforma. Entonces, Autodesforma es una herramienta que está pensada para extraer información en tiempo real para la etapa de prefactibilidad y factibilidad de nuestros proyectos. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Es una plataforma que funciona en nube, con la cual nosotros vamos a tener acceso desde cualquier equipo. Lo único que tenemos es pues, que tener es una licencia asignada, que más adelante vamos a hablar de esto, cómo funcionan las licencias de esto. Y segundo, pues una invitación al proyecto en dado caso de que yo no sea administrador. Algo muy similar a cómo funciona la Autodesk Construction Cloud. Es muy similar al funcionamiento y de hecho es prácticamente igual porque esa plataforma hace parte de la Autodesk Construction Cloud. Entonces tenemos como primera solución Autodesforma para etapas de prefactibilidad y factibilidad de nuestros proyectos. Ya al otro lado del puente, como se dice por ahí, tenemos Insight, pero Insight ya es una herramienta que está pensada para la postproducción de nuestros proyectos. Entonces, cuando yo una vez ya he desarrollado mi proyecto en herramientas de diseño, en este caso puntual Revit, cuando yo he generado el diseño detallado de mi proyecto, ya he generado el desarrollo total de mis espacios, las funcionalidades, dimensiones, elementos, materiales, bueno, todo lo que concierne y desarrolla un proyecto. Aquí es cuando ya entra a funcionar Insight, que Insight ya nos va a dar unas mediciones del comportamiento de nuestro proyecto, pues no digamos que más acertadas, sino que más, ¿cómo decirlo? Más apropiadas, porque no significa que forma no me dé información acertada, sino que me está dando información preliminar de algo que yo apenas estoy considerando. Insight me va a brindar información de algo que yo ya tengo desarrollado. Entonces son dos etapas diferentes, ambas informaciones, la que nos brinda Forma como la que nos brinda Insight, es información muy valiosa y es información muy certera, pero están planeadas para etapas muy diferentes del desarrollo de un proyecto. Hablando de Insight, Insight como tal tiene diferentes parámetros como tal o diferentes áreas para generar el análisis. El primero es Lighting Analysis, que como su nombre lo dice, básicamente aquí nos va a medir los niveles de iluminación para nuestro proyecto. Entonces, como ustedes bien sabrán, nuestros proyectos ya deben tener una localización. Esto ya mediante lo que se llaman los sistemas de información geográfica, todo debe estar georreferenciado, que esto es de lo más básico que debe tener un proyecto, debe tener una georreferenciación. A partir de esta georreferenciación, estas herramientas ya tienen como tal unos niveles de sol, unas rutas de sol que van a recibir nuestros proyectos. Entonces, básicamente esta herramienta que nos va a permitir que mediante la ubicación geográfica de nuestro proyecto nos determine qué zonas de la edificación van a requerir más o menos iluminación por la ruta de sol que está recibiendo. Entonces, en este caso, si yo sé que por esta ventana por la cual me está entrando luz, voy a recibir luz en buena parte del día, pues aquí en esta región o en esta zona de mi proyecto, muy seguramente no voy a requerir unos niveles altos de iluminación o tal vez ni siquiera necesite iluminación en la gran parte o la gran mayor parte del día. Caso contrario, si estuviese en un lado oscuro de mi proyecto, en un sitio en el cual no reciba tanta iluminación. Pues aquí es donde yo ya entro a considerar los sistemas de iluminación que voy a comenzar a utilizar. Desde aquí ya comenzamos a partir con la implementación del el uso sostenible de nuestras edificaciones, comenzar a ser eficientes con el uso de los niveles energéticos que yo voy a requerir para mi proyecto. El segundo ítem o el segundo digamos que el segundo Insight, que así es como se llama, Insight Solar Analysis, Insight Lighting Analysis. El segundo Insight es Solar Analysis, que este como tal nos determina el uso que va a tener, el uso lumínico de sol que va a tener nuestro proyecto y para esto determinar la cantidad de energía solar que este va a poder reciclar. Entonces, de esta forma nosotros aquí vamos a poder utilizar mediante el modelo 3D
ese potencial de energía lumínica que va a recibir nuestro proyecto y cuál es el potencial de energía solar que nosotros podríamos extraer de este proyecto para el mismo uso y funcionamiento del mismo. Entonces, ese es el segundo insight que nosotros vamos a tener ya implementado. Y el tercero, que es uno nuevo, que está empezando a funcionar desde este año, básicamente empezó desde febrero de este año y ha ido evolucionando a medida que generan las próximas actualizaciones, es Carbon Analysis. Y como su nombre lo dice, pues básicamente nos va a medir los niveles de carbono del carbono incorporado, que es el carbono que se genera durante la etapa constructiva y mediante los materiales que se usan en nuestro proyecto, y el carbono operativo, que pues como su nombre lo dice, es básicamente el carbono que va a generar nuestro proyecto por funcionar. Básicamente es esto. Entonces vamos a tener estos tres diferentes insights o tres diferentes parámetros para poder generar mediciones de nuestros proyectos. Esto en cuanto a insight. En cuanto a forma, qué pena que lo hice al revés, pero esto lo hice adrede. Ya les había comentado que Forma era una plataforma que estaba pensada para la etapa de prefactibilidad, pero esto lo hice adrede porque quería explicarles, ya que Forma funciona de una forma un poco diferente. ¿Y eso por qué? Como les había comentado, Forma como tal comienza a ser parte o entra a ser parte del portafolio de soluciones del Autodesk Construction Cloud. Entonces, el portafolio antes de que llegara Forma es básicamente el que tenemos en pantalla. Teníamos un comunicador de la información que en este caso era Autodesk Docs, en el cual nos comunicaba la información, en el cual nosotros generamos ese repositorio de información y ese gestor documental. Y teníamos otras herramientas que nos apoyaban, como era Build, Beam Collaborate Pro, Takeoff y demás, mediante el trabajo colaborativo que nos pueden presentar, precisamente aquí hablando con Beam Collaborate Pro, con AutoCAD Plan 3D, Civil 3D y Revit. Estas son las tres herramientas que nos permiten generar ese trabajo colaborativo, tiempo real, con los servidores de AutoX. Entonces, este era el portafolio que tenía anteriormente la Autodesk Construction Cloud. Ahora, con la llegada de Forma, esta plataforma nos permite que ya tengamos un mayor espectro de información para la etapa de planeación. Como bien se los decía, desde esta plataforma que lo vamos a ver más adelante, vamos a poder extraer información en tiempo real y esa información va a ser valiosa para que nosotros la consideremos en el desarrollo de nuestros proyectos, en la etapa de planeación, en la etapa de diseño. Y esto no solo va a soportar esta etapa de planeación, sino que nos va a ayudar también a soportar la etapa de operación y la etapa de diseño. Entonces, por eso les comentaba que Autodesk Forma es un poco especial porque va a ser parte del Autodesk Construction Cloud, pero tiene una central aparte, una central independiente de información donde nosotros vamos a gestionar todos nuestros proyectos. Pero es digamos que es la columna vertebral o donde va a iniciar la columna vertebral de nuestros proyectos en dado caso que nosotros comencemos a utilizar esta herramienta como gestión de información. Como él lo decía, vamos a apoyar desde la etapa de planeación hacia las etapas de diseño y operación con las diferentes herramientas que nosotros tenemos disponibles para la gestión de la información y la coordinación de la información. Entonces, el panorama que nosotros tenemos con Autodesk Forma. Forma como tal, una plataforma que me va a permitir tener datos y modelos contextuales. Básicamente aquí nosotros vamos a poder extraer información. Evidentemente no es información, como ya lo hemos tratado, eh, detallada, porque es información para prefactibilidad y factibilidad, es decir, que aquí vamos a conseguir un nivel de detalle 100 o un lot 100 aproximadamente, que es la información que nos va a extraer esta plataforma, pero vuelvo y les digo, es información que es muy valiosa para tener información preliminar para el desarrollo de nuestros proyectos. Segundo, vamos a poder desarrollar diseños conceptuales de nuestro proyecto, que esto es fundamental. Nosotros no nos vamos a quedar únicamente con extraer información del sitio, sino que vamos a poder simular las geometrías de nuestro proyecto, de lo que nosotros estamos considerando, y una vez generamos esas geometrías conceptuales de nuestro proyecto, vamos a poder generar primero automatización, porque esta herramienta ya tiene la inclusión de inteligencia artificial, entonces vamos a tener automatización para muchas tareas y muchas partes del diseño, y de alguna forma también esta herramienta nos da algunos insights, que así es como también lo llama Autodesk, que son ideas de digamos que parametrizaciones o ejemplos o modificaciones que nosotros podemos hacerle a nuestro proyecto. Entonces, con este diseño conceptual vamos a tener automatización y vamos a tener análisis, que esto es lo más importante que nos ofrece Forma. Básicamente vamos a poder analizar parámetros como la iluminación, los vientos, el clima, las temperaturas, el ruido, la huella de carbono. Entonces son algunas de las mediciones que nosotros vamos a poder extraer directamente de esta plataforma hacia nuestro proyecto, digamos que migrar esa información hacia las etapas posteriores, que son las etapas que vimos hace un momento, planeación, diseño y demás. Por último,
pues tenemos la interoperabilidad. Esta información no se queda acá. Esta información la podemos migrar a herramientas de diseño puntualmente y actualmente hablando, podemos migrar esta información directamente a Revit. Es decir, que lo que nosotros extraigamos y generemos conceptualmente, vamos a poder migrar esta información directamente a Revit. Y en Revit, pues, como ustedes ya lo saben, evidentemente ya podremos generar un diseño detallado con la información que ya nosotros recolectamos previamente. Entonces, estas son las dos soluciones de las cuales sobre todo se van a tratar hoy, que son Insight y Autodesforma. Entonces vamos a ir a la demostración. Recuerden, cualquier duda o pregunta la pueden dejar en el chat. De pronto, si es algo urgente, con todo gusto Fabián me puede interrumpir y resolvemos la duda e inquietud que se tenga. Entonces vamos a comenzar con forma. Forma como tal, la estamos viendo en pantalla. Creo que aquí ya se está viendo correctamente. Forma como tal es la plataforma que les estaba comentando en ese momento, con la cual vamos a partir del desarrollo de nuestros proyectos. Una plataforma que, como ustedes lo sabrán y para los que habrán manejado algunas otras soluciones, es muy similar, la interfaz es muy similar a lo que es la Autodesk Construction Cloud. Es una interfaz bastante limpia, bastante sencilla, donde vamos a tener en la parte derecha los proyectos con los cuales estamos trabajando, las empresas con las cuales se está generando alguna colaboración y demás de proyectos. Y en la parte central vamos a tener los proyectos con los cuales nosotros estamos trabajando actualmente. Entonces, es una interfaz bastante sencilla y bastante eficiente. ¿Cómo generamos un nuevo proyecto? Pues aquí básicamente nos lo indica, generar un nuevo sitio. Aquí nos indica si esto lo queremos amarrar a un proyecto existente que nosotros ya tenemos o si queremos generar un nuevo proyecto. Vamos a hacer el ejemplo únicamente para mostrarles cómo se extrae la información, de dónde viene esta información y posteriormente pasamos a un proyecto que ya tenga un poquitico más desarrollado. Esto pues con temas de la finalidad de no ahondar tanto en el tema del diseño porque se nos iría bastante tiempo, entonces vamos a ser un poco más prácticos con esto. Entonces vamos a seleccionar el hub. El hub es básicamente la empresa o el ID de la empresa con el cual nosotros vamos a generar este proyecto, básicamente la empresa con la cual nosotros trabajamos. Aquí el nombre del proyecto, vamos a colocarle, perdón que se me salió, vamos a colocarle aquí ejemplo master. Y acá vamos a decirle, vamos a tener dos opciones. La primera, que únicamente tengamos acceso bajo invitación, o la segunda, que tengamos acceso bajo la unión del proyecto. Entonces vamos a darle aquí que tengamos acceso bajo la unión del proyecto y vamos a darle crear. Listo. Aquí ya básicamente lo que va a hacer es que me va a indicar de dónde quiere extraer información. Como ustedes ya se pueden dar cuenta, básicamente nosotros desde esta plataforma, que es algo muy similar a cómo funciona, por ejemplo, InfraWorks, vamos a poder extraer información desde cualquier parte del mundo. Evidentemente vamos a tener unos condicionantes. El principal condicionante va a ser el área que vayamos a extraer. Y es que aquí no vamos a poder extraer más de 2 kilómetros cuadrados, pero digamos que para la gran mayoría de proyectos, 2 kilómetros cuadrados viene siendo un espacio bastante considerable y casi que exagerado para la gran mayoría de proyectos. Entonces, básicamente aquí lo que nos va a solicitar es que seleccionemos ese espacio. Apenas nosotros estemos dentro del área requerida, dentro del área permitida, se nos va a habilitar una pestaña o un cuadro que nos va a permitir seleccionar el área. Entonces, esta es la que nosotros tenemos acá. Como se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos 1.79 por 1.79. Si nos alejamos, ya aquí nos salimos de lo que nos permite extraer información esta plataforma. Vamos a seleccionar un área muy pequeñita. Seleccionar esta área por acá que tiende a ser hacia la circunvalar en Bogotá, hacia los cerros orientales. Voy a indicarle, quitar esta ventanita de acá. Voy a indicarle que quiero confirmar esta área. Y aquí lo que está haciendo es que ya está comenzando a redireccionar mediante los servidores y georreferenciando mediante la ubicación que seleccioné la información que yo puedo extraer. Entonces aquí en la parte izquierda de mi pantalla es donde yo voy a tener las diferentes herramientas para extracción de información y para generación de las diferentes propuestas para mi proyecto. Entonces la primera opción que nosotros estamos viendo en la parte izquierda de la pantalla, que se llama Proposals, significa propuestas. Entonces aquí es donde va una de las primeras cualidades de esta plataforma. Yo con esta plataforma no tengo que amarrarme a generar únicamente una propuesta. Yo puedo generar sobre el mismo sitio que estoy o que quiero evaluar
diferentes propuestas de diferentes diseños o diferentes usos que quiero darle a mi proyecto. Entonces, esta es la primera herramienta, la primera función que nosotros vamos a conseguir, que es la opción de proposals. La segunda es la librería. La librería son las herramientas o los ítems que yo voy a descargar de otros proyectos que yo ya he generado. Entonces yo puedo enviar a mi librería edificios tipo que yo ya estoy utilizando, vías tipo que yo ya haya utilizado, o cualquier otro tipo de elemento tipo o elemento convencional que yo suelo utilizar en mi proyecto, yo se lo puedo enviar a la librería y es algo que yo puedo implementar o importar directamente a mi proyecto para no volver a modelar este tipo de geometrías o este tipo de elementos que yo normalmente uso en mis proyectos para el análisis. El tercer ítem que voy a tener acá son las extensiones, que ya lo vamos a ver más adelante. Las extensiones son, bueno, voy a saltarme un momentico mientras termine de cargar la información y ya seguimos con las extensiones. Aquí, ¿qué me está solicitando? Básicamente, ¿qué información quiero extraer? Esto va a depender mucho del sitio o del país con el cual yo esté queriendo extraer información. Si yo hago esta misma tarea, por ejemplo, en Estados Unidos, los servidores, o digamos que estos prestadores de servicios, van a ser diferentes o bueno, serán diferentes. Digamos que aquí es para aclararlo. Entonces, puntualmente en Colombia, nosotros tenemos los servidores de información, los prestadores de información que estamos viendo en pantalla. Y vamos a tener diferentes alternativas para una misma función. Por ejemplo, aquí tengo una herramienta o un servidor que se llama Package y otro que se llama OSM. Los dos me brindan lo mismo, básicamente los volúmenes de los edificios que están en esta área que yo acabo de seleccionar. Aquí yo por experiencia voy a utilizar este, que ese es el que tiene un mejor comportamiento y unas geometrías un poco más, digamos que acercadas hacia lo que está actualmente. Como ustedes lo pueden ver, esto es un LOT 100. Son geometrías muy básicas, muy conceptuales de lo que está actualmente en ese proyecto, pero de igual forma son muy funcionales para las mediciones que este me determina. Entonces voy a indicar que me añada esta geometría, voy a decirle que lo añada y voy a indicarle aquí order. Básicamente aquí estoy solicitando que me extraiga la información de las volumetrías que tenemos para esta zona. El segundo aspecto que nosotros vamos a poder extraer es la topografía. Para este también vamos a tener diferentes servidores. En este caso, estamos teniendo uno que se llama Aster GDEM, otro que se llama Flat Terrain y otro que se llama Matbox. Puntualmente o personalmente, yo he utilizado solo estos dos, son los que normalmente utilizo. Este, en algunos casos, tiene, para Colombia puntualmente, tiene algunas incertidumbres, entonces normalmente yo recomiendo utilizar cualquiera de estos dos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente los dos son lo mismos, solo que Flat Terrain, como su nombre los dice, nos va a extraer la información de topografía, o sea, básicamente nos va a extraer una hoja. Aquí no vamos a tener topografía, sino el terreno totalmente plano. La diferencia con Aster GDM es que aquí nos extrae la topografía con una resolución que salta, vuelvo y le repito, esto es para una etapa de prefactibilidad, entonces aquí tenemos una resolución de cada 30 metros de actualización, entonces aquí vamos a tener muy seguramente algunas exageraciones con ondulaciones en el terreno, entonces para que lo tengamos en cuenta, este ya está añadido, que este se añade por defecto. Si queremos eliminarlo, lo podemos eliminar y añadir, por ejemplo, el de Flat Terrain, porque yo no quiero tener topografía, sino que quiero que sea un terreno totalmente plano. Lo puedo hacer sin ningún problema. El tercer ítem que vamos a poder extraer son las vías. Aquí sí solo tenemos un servicio, que es el mismo que tenemos acá, que es OSM. Entonces aquí vamos a extraer las vías existentes del área que nosotros acabamos de seleccionar. Hacemos la misma tarea, seleccionamos Add y aquí nos va a seleccionar el área. Si nosotros queremos modificar el área, simplemente con los punticos que vemos acá, vamos a modificar el área que nosotros realmente queremos extraer. Si es que, por ejemplo, en el caso de las vías, no queremos ese total de vías que están allí o ese total de área de vías que tenemos allí. En este caso, voy a seleccionar este total, voy a darle que order. Y por último, aquí tenemos otra opción que es la de la imagen satelital, pero esta, como se van a dar cuenta más adelante, ya la tenemos incluida por defecto. Entonces, vamos a extraer mediante el mismo servidor, o mediante el mismo prestador de servicios que es OSM, las zonas verdes. Entonces, vamos a extraer las zonas verdes que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Y listo. Vamos a darle aquí order.
Y listo. Aquí ya hemos generado la extracción de la información que nosotros consideramos que necesitamos para nuestro proyecto. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya tenemos nuestro proyecto, bueno, nuestra zona de proyecto donde nosotros queremos involucrarnos. Ya tenemos incluida la topografía, tenemos incluidas algunas de las vías existentes, la gran mayoría de las vías existentes que tenemos acá. Aquí tenemos otras demarcadas por topografía, pero no hay vías existentes. De igual forma, ya lo vamos a ver más adelante, nosotros podemos generar dibujar las vías que tenemos acá si es que las necesitamos. Entonces tenemos topografía, tenemos vías, tenemos volumetría. No nos extrajo zonas verdes, muy probablemente porque este servidor de información de las zonas verdes no tenía actualización de zonas verdes en esta zona, entonces no nos permitió, bueno, no nos extrajo esta información. Entonces acá nosotros ya rápidamente, muy fácilmente, como se pueden dar cuenta, extrajimos información de cualquier parte del mundo, supongamos que esto es cualquier sitio en el mundo, y es información real, en tiempo real, información que nos va a servir, digamos que de forma indeterminada para el desarrollo inicial y preliminar de nuestros proyectos. Entonces, continuando con las herramientas que teníamos en la parte izquierda, en la parte de extensiones, nosotros vamos a poder añadir extensiones, que eso también lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos, como ustedes bien lo sabrán, AutoEx trabaja muy de la mano con servidores externos, con fabricantes externos. Entonces aquí vamos a encontrar muchas otras de las conexiones y plugins con otros servidores de información para complementar tareas que no están propiamente implementadas dentro de Forma, sino que las tenemos que concretar o las tenemos que completar con algún otro servidor de información. Entonces aquí tenemos varias de las otras extensiones mediante el App Store para poder añadirlas y dar uso en esta plataforma. Entonces, mediante esta herramienta de extensiones vamos a poder generar esta tarea. Aquí, como les decía, tenemos el proposal, la propuesta 1. Si queremos generar una nueva propuesta, porque aquí ya generé mi alternativa 1, simplemente le doy a añadir una nueva propuesta y sobre esa nueva propuesta va a tener el terreno inicial, que es el que estoy teniendo en pantalla, y sobre este va a comenzar a planear un nuevo proyecto, una nueva alternativa para lo que yo necesito. Y básicamente aquí en la parte superior tengo las herramientas de generación de mis proyectos. Una de las que tengo aquí, que es la que están viendo en pantalla, es Site Automation, que esto es parte de la inteligencia artificial que ya tiene incluida esta plataforma. Aquí básicamente nos permite seleccionar cualquier área del proyecto y sobre esta área generar una distribución de volúmenes de acuerdo a mis necesidades y él automáticamente me va generando esta acomodación de los volúmenes para lo que yo necesito. Esto, como les digo, yo ya lo tengo preparado en otro archivo para no, digamos que no se vaya tanto tiempo en este ítem, sino que podamos evaluarlo más fácilmente. Como les decía, podemos diseñar volúmenes de edificios, podemos diseñar topografías, volúmenes de rellenos, volúmenes de excavaciones, podemos diseñar o seleccionar zonas del terreno que nosotros vamos a evaluar puntualmente, podemos diseñar y complementar las vías. Como yo les decía, estas líneas blancas que se ven acá son vías que existen, pero no son vías que están diseñadas, sino que las tienen únicamente por topografía. Estas grises que tenemos acá sí son vías existentes que se extrajeron mediante el servidor de información. Entonces nosotros podemos complementar el resto de vías existentes y también dibujar o plasmar las vías que nosotros vamos a considerar para nuestro proyecto. Y bueno, aquí ya tenemos herramientas de diseño para generar nuevos volúmenes, también con otras herramientas como son los Sketch. Y bueno, digamos que aquí tenemos otra serie de herramientas y funcionalidades. Entonces aquí tenemos las herramientas de coordinación, aquí tenemos las herramientas de diseño y en la parte derecha tenemos las herramientas de análisis. Una vez yo ya he generado mis propuestas, puedo empezar a utilizar las herramientas de análisis, que básicamente aquí vamos a tener las horas de sol, el potencial de luz, los análisis de vientos, los análisis de climas o microclimas que vamos a tener en nuestro proyecto, los análisis de ruido, el potencial de energía solar y la huella de carbono, el carbono embebido que va a haber en nuestro proyecto. Entonces, estas son algunas de digamos, de los insights o información que nosotros vamos a poder extraer de nuestro proyecto. Entonces, voy a volverme, como les comentaba, la idea no es ahondar tanto en esto, sino poder ver las funcionalidades y lo que podemos extraer de acá. Entonces, voy a volverme y voy a ingresar a un proyecto que yo ya tenía preparado para esto, que es este que tenemos aquí en pantalla. No sé si tengamos hasta el momento dudas. Creo que no tenemos dudas de momento. Bueno, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos también
algo muy similar a lo que teníamos en el proyecto anterior. Seleccionamos un sitio que tiene su topografía, tiene esas ondulaciones que son un poco pronunciadas. Esto, digamos que en la vida real no es tan así, pero como ustedes se pueden dar cuenta, la información que tenemos acá tiene un nivel de detalle pues un poco alto. Algo que se me había olvidado nombrarles o indicarles es que yo la información que tengo a nivel de topografía, a nivel de vías, a nivel de volúmenes, yo la puedo reemplazar por información propia. ¿Cómo puedo hacer esto? Básicamente en la librería yo puedo importar información. Si yo quiero extraer una topografía que es un poco más detallada, yo lo puedo hacer. Simplemente selecciono la opción de importar. Eso sí, únicamente pues debemos cumplir con los parámetros de extensiones que nos indican acá. Si son volúmenes, deben estar en tipo OBJ o IFC. Para las topografías lo más recomendable es que esté en formato DXF. Y si son imágenes satelitales, digamos que no queremos usar la imagen satelital que nos extrae este servidor, sino queremos una propia que nosotros conseguimos mediante otro servidor con el cual nosotros tenemos más confianza, podemos reemplazar esa información. Entonces simplemente necesitamos cumplir con las extensiones que nos indican acá y con el peso máximo. No pueden pesar más de 100 megabytes para poderle dar uso correcto en esta plataforma. Entonces esto para que lo tengamos en cuenta. Listo. Volviendo aquí a la propuesta, aquí yo, mediante las herramientas de diseño que teníamos aquí en pantalla, generé diferentes volúmenes para nuestro proyecto. Este volumen que tenemos en la parte izquierda lo generé con la herramienta de volúmenes y la herramienta de Sketch. Digamos que no es algo muy difícil de utilizar, es algo muy simplificado y como se les estuve nombrando, es algo que está pensado para la etapa de prefactibilidad. Entonces aquí utilicé esta herramienta. Esta segunda área que vemos acá la utilicé mediante el Site Automation. Entonces, ¿cómo funciona Site Automation? Vamos a utilizarlo rápidamente en este espacio que tenemos acá. Voy a indicar el área sobre el cual quiero dibujar. Perdón. Tengo que dibujar primero un sitio para delimitar la zona en la cual quiero generar esa automatización. Entonces voy a delimitar una nueva zona. Voy a indicar que esta zona quiero que vaya... bueno, aquí creo que ya tengo una. Sí, aquí ya tengo una delimitada. Vamos a seleccionar esta zona entonces. Clicar Site Automation y vamos a seleccionar esta zonita que tenía previamente seleccionada acá. Acá está. Listo. Como ustedes se pueden dar cuenta, simplemente con seleccionar esta área ya me generó una distribución de unas volumetrías tipo para este proyecto. Yo simplemente con seleccionar la topografía, aquí ya me va a generar diferentes alternativas y diferentes distribuciones según lo que yo necesite. Por ejemplo, si yo no quiero formas de tipo claustro, estos son como tipo claustro, puedo generar volúmenes lineales, por ejemplo, como los que veo acá, puedo generar configuración de esquinas y torres, puedo generar configuración de solo torres, y además de esto tengo otras configuraciones apartes acá. Aquí también tengo otras variaciones para lo que son los tipos claustros, puedo generar este otro tipo de configuración, puedo generar este tipo de configuración, tengo esta otra alternativa, bueno, digamos que aquí me lo va acomodando de acuerdo a lo que yo necesite. Voy a pasar al 3D, voy a rotar un poco acá. Supongamos que yo quiero esta alternativa. Ahora quiero empezar a configurar los pisos, el número de pisos y la altura que voy a tener entre pisos. Por ejemplo, quiero que sean de 8 pisos, quiero que tengan espaciamientos, alturas de 2 metros, por hacer un ejemplo. Quiero que tengan separaciones mínimas entre las diferentes edificaciones de 20 metros, entonces aquí me lo va a condicionar el diseño. Si le coloco 10 metros, me los va a hacer más juntos. Y quiero que tengan una altura máxima de tantos metros. Entonces, todo esto yo lo voy a poder configurar de acuerdo a las indicaciones que me genera acá. Todo esto mediante la inteligencia artificial que ya ven implementada y mediante el análisis de áreas y sitios que se implementó a esta herramienta. Creo que se me olvidó mencionar que aquí arriba tenemos otra herramienta que me permite generar un espacio totalmente vacío en el centro, el que tenemos que lo divide por cuadrículas, otro que lo divide por tipo panal. Aquí ya pues va a ser el gusto de lo que nosotros necesitemos implementar o de lo que necesitemos generar para que nos brinden ideas en la etapa de diseño preconceptual de nuestros proyectos. Entonces, esta es una de las tareas o herramientas más bien que tenemos disponibles para AutoXform. Una vez yo he generado las diferentes volúmenes, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí puedo generar zonas verdes con la herramienta de
de Area Tree que tenemos acá, simplemente puedo dibujar cualquier zona y él ya aquí me dibuja o me genera esta zona de árboles o vegetación. Aquí lo único que me va a solicitar es cuál es la altura que yo necesito que tengan estos árboles, pongamos que 10 metros por hacer un ejemplo, y cuál es la separación que van a tener estos árboles, pongamos que 1 metro, pues aquí me va a generar algo muy tupido. Si le doy que cada 10 metros, pues va a ser algo un poco más claro. Entonces, todas estas herramientas yo las voy a poder utilizar para poder generar esos diseños conceptuales de nuestros proyectos. Una vez yo he generado ese diseño conceptual de mi proyecto o las diferentes propuestas que son las que nosotros tenemos en la parte izquierda, pues ya puedo empezar a generar el análisis de nuestros proyectos. Los primeros análisis que nosotros vamos a tener, o el primer análisis que es el más básico, es el análisis de áreas. Entonces aquí nosotros tenemos las diferentes áreas que tenemos acá. Aquí tenemos el área total y el modelo entero. Entonces yo en este caso voy a seleccionar el área total porque el modelo entero me está considerando toda el área que yo desde el principio extraje. Pero eso no significa que yo vaya a necesitar toda esa área. Yo simplemente la extraje porque necesitaba puntualmente este terreno que tenemos acá. Entonces voy a darle que el área total, que es el sitio que yo seleccioné o que yo indiqué para la construcción de mi proyecto. Sobre este sitio, él inicialmente me va a dar unas mediciones de las diferentes áreas que yo estoy teniendo para mi proyecto. Como ustedes se pueden dar cuenta, hay algunos edificios que tienen unos colores, hay otros que tienen, pues que no tienen color, que están simplemente blancos. Esto no es porque sí, esto es porque les estamos indicando un uso a nuestros proyectos. En este caso, el color morado yo se lo indiqué para todo lo que fuera de uso de tipo comercial. Como se pueden dar cuenta, si yo selecciono aquí que esto simula un centro comercial, entonces al ser un centro comercial tiene el color morado o color azul, no sé qué color bien es. Lo que es amarillo es residencial y lo que es verde es mixto o multipropósito. Todo esto nosotros lo podemos editar directamente en la barra de configuración. Nosotros podemos editar cuáles son los usos que nosotros le vamos a dar a nuestro proyecto. Residencial, comercial, sin especificar, multipropósito y podemos crear diferentes funciones. Esto evidentemente va a impactar en el desarrollo de nuestros proyectos, también en el comportamiento de nuestros proyectos y en el uso de los recursos de nuestros proyectos. Entonces, bueno, indicado esto, una vez lo que yo, o el primer ítem que a mí me genera es las mediciones de las diferentes áreas que yo voy a tener dentro de mi proyecto. Áreas totales, áreas comerciales, áreas residenciales, áreas multipropósito, que es lo que me está discriminando acá. Y esta información yo la puedo exportar. Yo puedo exportar esa información a un formato Excel si es que lo requiero para poder tener toda esta información en una base de datos y poder analizarla de una forma un poco más puntual si es que lo requiero. El segundo ítem que yo voy a poder ver son las horas de sol. Las horas de sol tienen una particularidad, bueno, además de que yo puedo seleccionar el total de la área que yo necesito. Aquí estoy seleccionando el total del área, es decir, que me va a analizar todos los edificios que están en el área total. Puedo seleccionar diferentes fechas. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí tengo 3 fechas tipo que son ejemplos, pero esto yo lo puedo utilizar para poder seleccionar las fechas claves para mi proyecto. Si yo sé que en mi proyecto, en la zona en la cual yo quiero construir, el pico de lluvias es sobre todo en tal fecha, puedo seleccionar este día. Si yo sé que el pico del verano es en tal fecha, puedo adicionar. Si yo voy a empezar en tal fecha y quiero saber cuál es el comportamiento de temperaturas en el inicio de estas fechas, puedo seleccionar esas fechas. Puedo seleccionar cuántas fechas yo necesite y aquí me va a extraer la información de esos días puntuales que yo quiero o necesito extraer información para mi proyecto. Entonces yo una vez selecciono el sitio, selecciono las fechas, únicamente corro el análisis, todo el historial de análisis ya queda generado acá. Perdón, cierro acá, le doy ver historial. Entonces, por ejemplo, voy a seleccionar este que tenemos acá, el último que tenemos acá. Y acá, bueno, aquí este únicamente está seleccionado para el área de estas torres que simulan un conjunto residencial. Voy a pasarme para el anterior, que este es el que comprende todo el proyecto exactamente. Entonces acá me está indicando, mediante las horas de sol, cuál va a ser el comportamiento de mi proyecto, según la ubicación geográfica. Y aquí me está dando unos highlights, que es información de que el 80% del terreno está recibiendo 3 horas o más, o menos, perdón, de sol al día. Las fachadas, el 73% de las fachadas están recibiendo
menos de 3 horas al día y el 96% de las terrazas está recibiendo más de 3 horas de sol al día. Entonces aquí estamos teniendo toda esta información. Nosotros podemos extraer desde la barra que tenemos en la parte inferior, podemos, digamos que aquí, editar la información para que solo nos muestre las zonas que más están teniendo iluminación o por el contrario, las que menos están teniendo, digamos que horas de sol al día. Esto lo podemos resaltar muy fácilmente desde esta herramienta o también podemos utilizar el INSPEC. El INSPEC básicamente nos va a arrojar puntualmente las horas de sol que va a recibir cierto punto de nuestro proyecto. Por ejemplo, esta zona está recibiendo 5,4 horas de sol al día, esta fachada 5,5, esta fachada interna está recibiendo 2,1 horas de sol al día y así sucesivamente con cualquier zona de mi proyecto. Por ejemplo, esta zona que es bastante oscura está recibiendo, pues aquí según este análisis no estaría recibiendo sol en ninguna hora del día. Entonces son consideraciones que yo voy a poder tener en cuenta, digamos que a nivel general y en diferentes aspectos y diferentes tipos de mi proyecto. En este caso, que es un proyecto comercial, tener en cuenta cuáles son las zonas más iluminadas y menos iluminadas y de esta forma poder determinar cuáles son los mejores usos que van a tener diferentes zonas. En este proyecto que tenemos acá, que simula una especie de oficinas, de conjuntos o de edificios para oficinas, pues de esta forma también poder generar o tener en cuenta, mediante esta configuración que plasmamos acá, qué zonas van a tener más o menos iluminación y de esta forma poder darle mejores usos a estas oficinas. Y esto que me simula un conjunto residencial, vuelve y juega. Básicamente, poder tener en cuenta desde el inicio, según esta configuración que yo plasme acá, cuáles zonas de mis edificios van a recibir mucha luz, cuáles otras no van a recibir tanta luz, si esto me es viable, si no me es viable, si necesito cambiar la configuración y la orientación de mis edificaciones. Toda esa información la voy a poder extraer directamente desde acá. Ese es el primer ítem que yo voy a poder seleccionar. Aquí tengo los días que yo previamente había seleccionado. Entonces, por ejemplo, aquí está con el 1 de junio. Si quiero pasar al 23, pues aquí ya me pasa la información a la del 23 de agosto y bueno, así sucesivamente con cada uno de los días que yo previamente haya seleccionado. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí cambió muchísimo la configuración de mi proyecto. Esta zona, que era bastante oscura, pues ya no es tan oscura en agosto. Entonces, es información que yo puedo empezar a considerar. Por ejemplo, esta zona ya está recibiendo mucho más iluminación. Recordemos que en enero no estaba recibiendo sol, estaba recibiendo 0 horas de sol, pues para agosto, según la configuración y según la orientación, ya estaría recibiendo por lo menos 4 horas de sol. Entonces es información que yo puedo empezar a considerar para el desarrollo de mis proyectos. Este es el primer ítem que nosotros vamos a ver. El segundo ítem de análisis es el potencial de luz. Es básicamente muy similar al que nosotros estamos viendo hace un momento, pero aquí ya nos lo va a arrojar en porcentajes. Nos va a indicar cuál es ese potencial de luz que va a recibir nuestro proyecto en cuanto a porcentaje y de esta forma poder determinar un poco más con números los usos que yo le voy a indicar a mi proyecto. Entonces acá, nuevamente, tengo una barra en la cual me va a indicar el potencial de luz, pero también tengo el INSPEC que me va a arrojar puntualmente ese porcentaje de luz que tiene cada una de las zonas de mi proyecto. Volviendo nuevamente al ejemplo, en el caso del proyecto comercial, en el caso del proyecto de oficinas y en el caso del proyecto residencial. Entonces voy a tener aquí un puntaje para las diferentes áreas, fachadas, cubiertas y demás zonas de mi proyecto. El tercer ítem, que es uno de los análisis más demorados y es del cual se requiere más información, sobre todo en cuanto a la parte geográfica, es el análisis de vientos. Este análisis de vientos nos arroja información muy importante porque de esta forma nosotros vamos a poder determinar, según el impacto de nuestro proyecto, cuál va a ser esa fuerza de viento que va a recibir nuestro proyecto. Y eso puntualmente, sobre todo para proyectos que tienen, por ejemplo, fachadas flotantes, poder determinar cuál es esa fuerza de viento que va probablemente a recibir nuestro proyecto y cómo vamos a mitigar esto, cómo vamos a solucionar en dado caso de que los vientos sean muy fuertes en ciertas zonas o en ciertas épocas del año. Entonces aquí me arroja inicialmente un análisis sencillo. Este análisis sencillo, como lo podemos ver, nos lo arroja únicamente sobre el terreno y nos indica cuáles son las zonas donde tenemos menos incidencia del viento, que van a estar demarcadas o indicadas de un color verde claro, y cuáles son las zonas que están siendo atacadas por vientos un poco más fuertes, que van a estar resaltadas de un color rojo.
Entonces aquí evidentemente nos está indicando que las zonas donde tenemos menos incidencia del viento son las zonas pues, que tenemos totalmente verdes. Aquí tenemos, por ejemplo, un pasillo. Debe ser por la dirección del viento. Precisamente aquí el viento debe entrar de occidente a oriente, entonces por eso se está generando este pasillo de viento donde tenemos un viento un poco más fuerte. Si se pueden dar cuenta en el inicio de este pasillo, estamos teniendo un viento un poco más fuerte de lo que tenemos en el resto de este pasillo que se me está generando. Y así sucesivamente con cada una de las zonas a nivel de terreno. Ahora, si yo quiero analizar las edificaciones, saber cómo esto me influye en mis edificaciones, ya aquí tengo que correr un análisis detallado, que es el análisis que nosotros estamos viendo acá. Detailed análisis que este puede tardar entre 30 y 90 minutos. Por eso les comentaba que ese es el análisis más demorado y también va a depender del el radio de análisis que nosotros requeramos. Aquí estamos en el mínimo, que es de 150 metros, pero si yo pongo el máximo, que este me estaría abarcando la gran mayoría de mi proyecto, pues aquí ya nos está indicando que este análisis estaría tardando entre 70 y 210 minutos. Entonces es un análisis que es bastante demorado y digamos que es bastante práctico para lo que les indicaba anteriormente. Entonces aquí viendo el historial, que ya tengo un análisis corrido precisamente para evitar que esperáramos tanto tiempo, aquí ya me va a arrojar puntualmente la dirección del viento que yo voy a recibir en diferentes etapas del año y esa incidencia del viento ya con una velocidad, es decir, por metros por segundo. Entonces aquí yo puedo indicar o puedo resaltar que la mayor cantidad del viento la voy a recibir desde el sur, que eso es lo que me está indicando esta rosa de los vientos que tenemos acá. El 37% de los vientos los voy a recibir directamente desde el sur, desde la zona sur de mi proyecto. Y acá voy a poder encender las líneas de viento, o las streamlines, que es como le llama Autodex. Entonces aquí voy a poder ver la incidencia del viento en mi proyecto. ¿Cómo está incidiendo? Aquí lo hice sobre el general del proyecto, pero vuelve y juega. Yo puedo seleccionar una área o una zona puntual del total de mi proyecto para que únicamente me analice esto. Si yo únicamente quiero analizar el centro comercial, puedo seleccionar únicamente esta zona. Si yo únicamente quiero analizar el conjunto residencial que tengo acá, me lo va a hacer de esta forma. Aquí seleccioné, pues, para la practicidad del ejercicio, seleccioné el total y aquí me está indicando cómo las líneas de viento y la dirección, que es esta flechita que vemos acá, cómo incide el viento en mi proyecto. De esta forma, y mediante el INSPEC, saber cuáles esas velocidades, las velocidades que estamos obteniendo en las diferentes etapas o partes de mi proyecto, y de esa forma poder saber cómo vamos a actuar ante un posible viento brusco que nosotros necesitemos cubrir. Entonces, es información que yo voy a poder extraer directamente desde esta plataforma. Bueno, aquí es básicamente esto lo que nosotros tenemos habilitado para nuestros proyectos. El siguiente ítem que nosotros vamos a poder, del que vamos a poder extraer información es el de microclimas. En microclimas, básicamente, como su nombre lo dice, vamos a poder extraer las temperaturas con las cuales nosotros vamos a convivir en el desarrollo y el funcionamiento de nuestro proyecto. Este sí es un poco más general y nos permite extraer información de cualquier época del año. Entonces vamos a ver el historial, que ya tengo un análisis corrido. Vamos a darle microclima. Y acá ya nos está cargando la información. Aquí nos está indicando el mes y la hora sobre la cual nosotros generamos ese análisis. Normalmente se hace sobre el mediodía. Y aquí el mes. Podemos seleccionar cualquier mes. Este sí es un poco más amplio en este aspecto. Nos permite extraer información, digamos que mucho más completa y poder seleccionar cualquier época o mes del año para poder extraer información. Aquí vuelve y juega. Si necesito extraer información de una época específica del año porque sé que en esa época hace mucho frío o hace mucho calor, de esta forma yo voy a poder determinar el comportamiento que va a tener mi proyecto o las diferentes zonas de mi proyecto. Aquí de igual forma puedo utilizar el INSPEC, que es la herramienta que tenemos acá, y poder determinar cuáles son las zonas que voy a necesitar y cuál es la temperatura que va a tener en cada una de ellas. Como se pueden dar cuenta, por ejemplo, aquí el simple hecho de tener vegetación baja básicamente 4 o 5 grados de temperatura con respecto a las cubiertas que son totalmente planas, o sea, las zonas que son totalmente descubiertas. Por ejemplo, esta zona que no tiene vegetación tiene un promedio de 31 grados de temperatura. Aquí simplemente por tener vegetación estamos bajando 4 grados de temperatura. Y eso que la vegetación que estamos utilizando acá no es vegetación muy alta, si mal no recuerdo, son árboles que tienen 3 metros de alto y tienen un espaciamiento de 5 metros. Entonces aquí es donde ya podemos empezar a tener en cuenta
estos parámetros y estas herramientas o ayudas que nos permiten la sostenibilidad para poder implementarlas en el comportamiento de nuestros proyectos, porque esto hace parte del comportamiento sustentable, el confort de las personas que van a hacer uso de mis proyectos o de los proyectos en los cuales yo estoy participando. Y bueno, este es básicamente el análisis de microclimas. Aquí yo puedo, bueno, se me ha olvidado mencionarles, yo puedo aquí pasar de una propuesta a otra y puedo pasar de un análisis a otro sin necesidad de estar entrando y saliendo, pero para el caso práctico y de que ustedes lo entiendan lo mejor posible, lo estoy haciendo de esta forma. Vamos a pasar al análisis de ruido. Para pasar al análisis de ruidos, yo sí debo generar una configuración previa de las vías existentes en mi proyecto. Esto sí lo debo hacer. Y esta configuración básicamente es que yo debo generar, voy a seleccionar esta vía que tengo acá, voy a tener que configurar, selecciono esta vía que está acá, voy a tener que configurar en todas las vías que yo esté considerando para mi proyecto, la velocidad promedio de esa vía, no la velocidad para la cual está tránsito, porque ustedes saben que hay un letrero que indica que máximo a 30, pero eso no significa que se anda a 30 kilómetros, sino el tránsito y velocidad promedio que está generando esta vía y el volumen de carros, que es el average transit data, que es aquí donde nosotros vamos a poder indicar el volumen promedio que está teniendo esta vía en un día, pues digamos que en un día común y corriente. Entonces necesitamos configurar nuestras vías con esta información para que nos dé la información completa del nivel de ruido que puede llegar a alcanzar las fachadas cercanas a estas vías. Entonces, una vez yo configuro esa velocidad promedio y ese volumen de carros promedio, esto viene aquí configurado por defecto, yo lo puedo acomodar, lo puedo configurar de acuerdo a los parámetros. Aquí básicamente lo que hace es que mediante este volumen de tránsito lo divide en porcentajes durante el día. Aquí está configurado el 84%, pero yo puedo colocar el porcentaje que yo considere. Aquí en el atardecer el 10% y en la noche el 6%. Y nos indica que el tráfico pesado está al 10%. Es decir, que durante el tráfico pesado vamos a tener un volumen, según esto, de 300 vehículos, que es el 10% del volumen promedio de vehículos que nosotros estamos teniendo en esta vía. Entonces vuelvo y le repito, eso lo tenemos que hacer con absolutamente todas las vías que están en nuestro proyecto para que nos dé información pues verídica y real. Una vez yo configuro las vías, ya paso al análisis. Este análisis también es un poquito demorado dependiendo el área que yo seleccione. No es igual de demorado que el de los vientos, pero también se toma un poco más de tiempo. Por ejemplo, si yo selecciono el total de mi área, indica que puede demorarse entre 2 y 10 minutos el análisis de ruidos que yo voy a extraer para mi proyecto. Le doy ver historial, vamos a seleccionar este, vamos a indicar este. Y como se pueden dar cuenta, aquí todas las zonas que están demarcadas alrededor de una vía son las que más están teniendo compromiso de ruido. Evidentemente, las terrazas son las que están teniendo pues casi que una inhibición del ruido, evidentemente por la configuración geométrica y por la altura de las mismas. ¿Qué podemos hacer acá? Extraer información de fachadas, los niveles de ruidos en fachadas que yo voy a tener en cuanto a niveles de porcentaje, el nivel de ruido a terreno y los porcentajes en cuanto a decibeles que yo voy a tener acá. De igual forma, puedo utilizar el INSPEC para saber específicamente qué nivel de ruido estoy alcanzando, volviendo aquí, por ejemplo, al centro comercial, cuál es el nivel de ruido que estoy alcanzando en la parte inferior, cuál es el nivel de ruido que estoy alcanzando en la parte intermedia, y qué nivel de ruido estoy alcanzando, por ejemplo, en esta zona, que ya es la cubierta. De esta forma, poder generar y poder, digamos que ahondar en estrategias para poder mitigar de una forma eficiente estos niveles de ruidos y volvemos a lo mismo, que el confort de los usuarios sea lo más eficiente posible. Esto lo podemos hacer con cualquier zona de nuestro proyecto, podemos extraer esta información. Y otra de las herramientas que tenemos con esta plataforma es que nosotros podemos extraer información gráfica. Digamos que yo aquí quiero seleccionar estos inspect de las zonas que tenemos acá, no necesariamente necesito generar una captura de pantalla porque aquí se pierde resolución. Yo puedo utilizar la herramienta que tenemos acá, que es la cámara, y aquí nos permite primero guardar cámaras, guardar posiciones de cámaras por si necesito tomar esta misma captura en otros análisis, y segundo, si necesito generar un screenshot o una captura de pantalla ya en un formato pues mejor y con una mejor resolución. Si necesito hacerlo, simplemente guardo esto y ya me extrae aquí. Voy a abrir aquí la captura de pantalla. Me abre aquí la
captura de pantalla, pero con una resolución un poco más alta de la información que yo necesito para mi proyecto. Es para que lo tengamos ahí presente y para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ese es el al nivel de ruidos. Aquí estamos viendo el total del proyecto. Si quiero ver únicamente las vías, me va a traer información únicamente de las vías en cuanto al nivel de terreno. Y aquí de vías férreas, en este caso como no tenemos vías férreas, pues no me va a traer información de vías férreas. Entonces aquí únicamente como tenemos vías, pues me va a relacionar todo directamente con las vías existentes. Y bueno, aquí tenemos dos ítems más que son el de energía solar. Este básicamente me va a determinar mediante la selección que yo ya previamente he hecho cuál es el potencial de energía solar que yo voy a poder extraer en mi proyecto. Entonces aquí, si quiero configurar únicamente las terrazas o si quiero configurar de pronto si tengo alguna cubierta con pendiente y demás, puedo configurarlo con esta opción, que es lo que tenemos acá en pantalla. Entonces aquí, si lo configuro de 0 a 90, pues me va a tomar absolutamente todas las fachadas y todas las cubiertas, pero si yo lo configuro las terrazas que tengan desde 70 hasta los 90 grados, pues aquí únicamente me va a tomar todas las superficies que estén oscilando entre estas pendientes. Aquí lo voy a hacer para el caso práctico solo en las cubiertas. Aquí me está indicando el total de cubiertas. En este caso, como se pueden dar cuenta, está para el total del proyecto. Vuelvo y repito, esto se puede hacer puntualmente para una zona en específico de nuestro proyecto. Entonces aquí nos está indicando que hay 72.000 metros cuadrados. El total de energía que nosotros vamos a poder recolectar es el que vemos aquí en la parte inferior. ¿Y eso de qué va a depender? Primero, de la superficie cubierta, es decir, yo aquí de estos 72.000 metros cuadrados no necesariamente necesito cubrir los 72.000 metros cuadrados. Yo puedo cubrir menos y esto lo voy a hacer porcentualmente. Si aumento el porcentaje, evidentemente la recolección de energía eléctrica pues va a ser mayor, pero si yo determino que no voy a utilizar el total de las cubiertas, sino que únicamente voy a utilizar la mitad, pues lo puedo configurar de esta forma. Y segundo, la eficiencia en la transformación del panel energético que nosotros, o el panel solar que nosotros estemos utilizando. No todos los paneles tienen la misma transformación de energía solar a energía eléctrica, entonces nosotros aquí vamos a poder configurar esa eficiencia del panel y según esta eficiencia también vamos a poder determinar cuál es el total de energía anual que nosotros vamos a poder recolectar teniendo en cuenta paneles solares con las áreas que nosotros estamos considerando para nuestros proyectos. Y por último, aquí tenemos uno de los más importantes, que es básicamente el análisis de carbón embebido. Recordemos, el análisis de carbón embebido es el que se da por la simple construcción o generación del proyecto. Aquí yo qué voy a hacer inicialmente, yo debo seleccionar los proyectos y voy a indicarles algunos parámetros. Yo aquí ya tengo un análisis corrido con las edificaciones que vemos acá, pero el análisis no se corre o no se genera si yo no tengo configurados los parámetros sobre el proyecto o sobre el área sobre la cual yo necesito generar esto. ¿Qué tipos de parámetros necesito seleccionar? El tipo de estructura. ¿Qué tipo de estructura va a ser este? En este caso, por ejemplo, este es comercial. Recuerden que dependiendo del uso que este vaya a tener, va a tener un impacto diferente. Entonces aquí tenemos comercial, educación, hospitales, residencial. Estos son bodegas, por ejemplo. Entonces aquí tenemos algunos de los diferentes parámetros que ya están incluidos con la plataforma. Segundo, ¿qué tipo de estructura va a tener? También, dependiendo del tipo de estructura y los materiales que nosotros utilicemos, vamos a tener diferentes comportamientos en cuanto a la huella de carbón embebida de nuestro proyecto. Entonces supongamos que aquí va a ser, supongamos que es estructura metálica, entonces vamos a dar que es steel frame. Y por último, ¿cuál va a ser la cubierta de nuestro proyecto? No sé, pongamos aquí que va a ser, pongamos que va a ser una cubierta en concreto, en ladrillo, que va a ser la mayoría de la cubierta en ladrillo. Y aquí, ¿cuál va a ser la relación window wall to radio? Esa relación que vamos a tener entre ventanas y muros. Como ustedes sabrán, esto va a repercutir mucho en unos aspectos y en otros. Si yo tengo una relación de muro-ventana alto, esto va a repercutir primero en una menor contaminación constructiva, pero sí en una mayor contaminación de uso. Es decir, si yo aumento la relación ventana-muro, voy a aumentar la huella de carbono de uso de mi proyecto, la que va a generar durante el uso de mi proyecto, porque voy a requerir
más sistemas de aire acondicionado, más sistemas de calefacción, más o menos iluminación, pero voy a disminuir la huella de carbono incorporada, que es la que se va a dar por la construcción. Entonces, esto es lo que yo debo empezar a considerar muy bien. ¿Cuáles son los materiales que voy a utilizar dependiendo del uso que le voy a dar a mi proyecto? Y segundo, que es un aspecto fundamental para esto de la huella de carbono y el comportamiento de huella de carbono que voy a tener, y es esa relación muro-ventana que voy a tener para mis proyectos. Como ustedes sabrán, pues un centro comercial, la relación muro-ventana es del más del 90% en los nuevos proyectos que nosotros estamos desarrollando, que estamos viendo en las ciudades. Entonces es un proyecto que tiene un comportamiento muy diferente, pero si fuese algo residencial, aquí la cosa ya cambia totalmente. En un proyecto residencial, la relación muro-ventana tiende a ser entre el 30 y 35%. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de proyecto que yo vaya a requerir y que esté analizando para pues, lo que yo esté generando. Entonces, una vez configuro esto, voy a dar aquí el historial. Ya tengo un análisis corrido. Una vez yo configuro mi proyecto con estos parámetros, él ya me va a determinar cuál es ese comportamiento que va a tener de huella de carbono embebido para la construcción de mi proyecto, y aquí me lo va a discriminar por cubierta o por fachadas, por estructura, por interiores y por sistema MIG. Y como se pueden dar cuenta, la mayoría de esta estructura, o la mayoría de la huella de carbono embebida que tiene este proyecto, está relacionado con la estructura. Entonces, si nosotros nos vamos al proyecto, nos vamos a dar cuenta, ¿dónde sale un momento de este análisis? Nos vamos a dar cuenta que este proyecto fue configurado con una estructura de concreto reforzado. ¿Y esto por qué? Porque el concreto reforzado, primero, para la generación del concreto, que es como tal los materiales cementantes, tenemos una alta contaminación solo para la fabricación de este. Y el segundo compuesto que hace que el concreto sea reforzado es el acero refuerzo. El acero también es un material que es bastante contaminante según el uso que nosotros le demos. Por eso, la mayor cantidad de huella de carbono incorporada a este proyecto está relacionada con la estructura, porque estamos utilizando concreto reforzado, y este concreto reforzado, que es el que se utiliza mayormente en los proyectos en Colombia, es uno de los sistemas pues, estructurales que más contamina, no por el uso, no por la instalación, que aunque también tenemos mucha pérdida en cuanto a la generación de estas estructuras, sino está mucho más relacionado con la generación de los materiales y de los insumos para este tipo de estructuras. Entonces, esto es lo que nosotros ya podemos empezar a analizar de nuestros proyectos. ¿Cómo vamos a poder mitigar? Si podemos de alguna forma generar alguna estrategia para que no todo el proyecto sea en concreto reforzado, sino que podamos de alguna forma mitigar, utilizar otro tipo de sistemas, otro tipo de materiales y demás. Acá, perdón que se me perdió este. Perdón, voy al análisis para seguir viendo lo que estábamos indicando hace un momento. Entonces, bueno, ya vimos que la mayor cantidad de huella de carbono se ve implementado con la estructura, pero también tenemos otros elementos que son bastante contaminantes. Por ejemplo, en este caso, los interiores. Esto también va a depender mucho de los materiales que nosotros utilicemos. En este tipo de proyectos se suele utilizar, por ejemplo, mucho drywall para generar muros divisorios. El drywall también es un material que ha sido ya reconocido como uno de los materiales más contaminantes, no solo por la fabricación, sino también por la instalación, por los materiales que se utilizan para esto, por los epóxicos, aislantes, pegantes y demás que se utilizan para estos, que son derivados de materiales sobre todo pétreos, que esto lo vamos a ver ahorita al final de la presentación. Entonces, esto es lo que nosotros debemos empezar a analizar. Según los materiales que nosotros estamos utilizando para nuestro proyecto, que nosotros los asignamos directamente desde la generación, desde el proyecto detallado de nuestro proyecto, cómo podemos empezar a mitigar este tipo de proyectos utilizando materiales que sean de un comportamiento pues más amigable. Bueno, por esta parte, digamos que sería todo. Voy a pasar ya a lo que sería Revit para pasar a la postproducción. No sin antes indicar que, como les había dicho, esta información yo la puedo migrar a Revit automáticamente. Aquí ya tengo acceso
a descargar el aplicativo, la extensión que me permite esta comunicación entre Revit y Forma. Esta comunicación es instantánea. Yo simplemente, como ustedes ya lo sabrán, yo ya tengo vinculadas mis licencias a un correo electrónico. Todo esto se maneja mediante esta cuenta. Entonces, una vez yo he instalado esta extensión de Revit, lo único que tengo que hacer es enviarlo. Cuando yo envío la información, voy a pasarme ahora acá a Revit. Esto lo voy a ver aquí en Maintenance Site, que es esta herramienta que vemos acá. Y en Maintenance Site es donde yo voy a extraer la información o las propuestas que yo previamente he enviado desde Forma. ¿Cómo hago esto? Básicamente aquí configuro qué quiero extraer. Aquí, como se pueden dar cuenta, dice cargar propuestas de Forma y aquí yo simplemente configuro la información que yo realmente necesito. Aquí un tema que ya hemos tocado, probablemente la topografía que extrae Forma no es una topografía que yo necesariamente vaya a utilizar acá. Entonces, si yo no necesito la topografía, pues simplemente no la traigo. Simplemente le indico que no quiero traer la topografía, que me traiga los volúmenes y los demás elementos conceptuales que yo generé y demás. Una vez yo genero esta configuración, pues simplemente doy la opción de cargar la propuesta y él automáticamente me va a traer todo lo que yo previamente configuré en Forma y que yo configuré que me trajera también directamente a Revit. Entonces aquí ya pasando a una etapa posterior, una vez yo ya he generado ese diseño detallado de mi proyecto, digamos que ya a partir de esos volúmenes generé un diseño detallado, supongamos que esa parte, esa zona que yo seleccioné inicialmente, que era una zona oriental en los cerros de Bogotá, ya generé mi proyecto y es esta casa que vemos acá. Entonces aquí tengo el desarrollo de esta casa, que es de tipo campestre, como lo vemos acá. Ya le asigné funcionalidades, le asigné materiales, le asigné dimensiones, asigné conexiones, elementos y demás. Ya tengo todo configurado. Necesito saber cuál va a ser la huella de carbono, ahora sí, de una forma un poco más detallada, porque ya tengo la asignación de materiales, elementos y todos los componentes de mi proyecto. Entonces aquí es donde ya cobra sentido las herramientas de INSIGHT. Como bien lo habíamos visto hace un momento, teníamos Insight Energy Analysis, teníamos Insight Solar Analysis, teníamos Carbon Analysis y demás. Esos análisis yo los puedo configurar directamente desde acá. Voy a seleccionar y aquí es donde yo necesito o voy a configurar qué es lo que necesito que me extraiga. Por ejemplo, aquí tengo la configuración de la energía anual que voy a utilizar mi proyecto según la configuración de mi proyecto, según los elementos, según los elementos eléctricos y demás complementos que tengo para mi proyecto. Él va a estimar mediante todas estas mediciones el promedio o digamos que el avance de energía que yo voy a requerir para el funcionamiento de este proyecto. Y segundo, algo relacionado únicamente con los sistemas de aire acondicionado. En este caso particular, este proyecto no tiene sistema de aire acondicionado, no tiene HVAC, entonces no me va a arrojar información de esto, pero sí me va a arrojar información de la energía que va a necesitar este proyecto para su funcionamiento y para el confort de las personas. Una vez yo corro este análisis, él me arroja algo como lo que vemos en pantalla, que es el que vemos acá, un formato tipo HTML, y una vez yo abro esto, pues me va a arrojar un detallado del comportamiento que yo voy a tener para mi proyecto en cuanto al apartado energético. Esperemos aquí a que me cargue. Perdón, es este de acá abajo. Entonces aquí va a comenzar por el análisis general. Esto es un análisis bastante largo, por eso quería tener esto ya preparado porque es bastante largo y bastante desglosado lo que me arroja este análisis, pero va a comenzar desde el overview más general, donde me va a arrojar específicamente los usos que yo voy a tener por comportamiento de los elementos que estoy utilizando en mi proyecto, por electricidad, por sistemas y demás, aquí por meses. Y acá me va a comenzar a arrojar mucha más información detallada en cuanto a los diferentes componentes de mi proyecto. Entonces, como les digo, digamos que es un informe bastante detallado que ya puntualmente ustedes van a empezar a generar y a detallar para cada uno de sus proyectos. Entonces aquí me va a arrojar las relaciones de las que habíamos hablado hace un momento, Windows Wall Radio, cuál es la relación que se está manejando, cómo me está repercutiendo eso a nivel de energía. Bueno, me va a arrojar un detallado o un informe bastante detallado de todo el comportamiento que yo estoy teniendo para mi proyecto. Como se pueden dar cuenta, es bastante la información que me va a arrojar por cada uno de los elementos e ítems que yo tengo para mi proyecto. Eso por una parte.
Por otra parte, el que les había comentado hace un momento, del que no me arroja información, de todas formas, él me lo genera, evidentemente no me va a arrojar información porque este sistema pues no tiene nada de sistemas de aire acondicionado implementados, pero para que sepan que también lo indica. Aquí pues me va a indicar o me va a relacionar con cómo van a funcionar estos sistemas, si es con electricidad, si es con combustibles fósiles y demás, y a partir de esto me va a arrojar todas las métricas de consumo de energía, de huella de carbono que va a requerir este proyecto para su funcionamiento en cuanto al apartado de HVAC. Entonces, de igual forma, quería mostrárselos. Se los muestro de forma muy rápida porque aquí el tiempo es un poco corto y, como les digo, es mucha la información que arroja este informe. Y por último, en cuanto al apartado de Insight, que es uno de los del que más nos interesa, es el Carbon Insight Analysis. Este ya lo tenemos aquí en la parte derecha de nuestra pantalla. Aquí básicamente lo que nos va a indicar es que mediante la asignación y configuración que yo ya le he dado a mi proyecto, que nos arroje cuál va a ser ese comportamiento del carbón embebido y el carbón operativo que va a tener mi proyecto. Simplemente lo corro, él me dice que lo analice, que si desea usar el modelo analítico de energía analítico existente o que si deseo actualizar este modelo de energía. Aquí, pues, cualquiera de las dos opciones es válida según lo que yo requiera. Si yo no he generado actualizaciones en este modelo analítico, pues no es necesario actualizarlo, sino que puedo utilizar el existente. Una vez le doy que utilice cualquiera de estas dos opciones, él genera el análisis y automáticamente me redirecciona a Insight, que es un servicio en nube. Y básicamente me arroja lo que vemos en pantalla. Aquí me está arrojando el proyecto que tenemos, me lo está dividiendo por los diferentes componentes, que esto lo vamos a ver al detalle un poquitico más adelante. Me lo divide por colores, que esto me lo va a relacionar de acuerdo hacia la familia y parámetros que está cumpliendo. Pero aquí, importante, ¿cuál es el primer aspecto que me va a medir esta herramienta de Insight? El carbono operativo, que es el carbono que va a utilizar para el funcionamiento de su proyecto, y el carbón embebido, que es el carbón que se va a generar por la construcción del proyecto. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto está en kilogramos. Para este proyecto se van a generar 51.000 kilogramos, o lo que son 51 toneladas de carbono de CO2 para la construcción, y para la operación se van a generar 30 toneladas de carbono. Aquí, ¿cómo podemos medir esto? Aquí nos está indicando que esto es a un año, pero yo esto lo puedo modificar a 10 años. Aquí evidentemente las cifras del carbono operativo se van a disparar porque ya estamos considerando 10 años de funcionamiento. Si consideramos 20 años, de igual forma se van a disparar las cifras a 20 años. Entonces, dejándolo a un año, que es el ítem, digamos que inicial, me va a rescatar o me va a resaltar inicialmente el carbono operativo total y me lo va a discriminar en el operativo y en el embebido. Ya el segundo aspecto en cuanto al carbono embebido me lo va a discriminar por, como lo habíamos visto hace un momento, los diferentes componentes de mi proyecto. Entonces aquí me está indicando ventanas, muros exteriores, muros interiores, fachadas, cubiertas, pisos, demás elementos, todo me lo va a discriminar y me va a indicar, según lo que yo previamente he determinado, cuál es ese total de carbono, de toneladas o de kilogramos de carbono que este me va a implementar o que me va a generar en mi proyecto. Es en cuanto al carbono embebido. Y en cuanto al carbono operacional, me lo da a dividir en dos ítems. En este caso, tenemos aquí carbón por electricidad y carbono por combustibles fósiles. Esto en cuanto al carbono operacional. Y acá, pues básicamente la energía anual que nosotros vamos a utilizar para este proyecto en particular. Entonces me lo va a dividir para los sistemas de refrigeración, iluminación interior y equipos interiores, que es lo que yo tengo configurado para este equipo en particular o para este proyecto en particular. Si yo ya quiero ver un análisis más detallado, paso a paso, ítem a ítem, simplemente voy aquí a que me dé el base model y aquí ya me va a empezar a discriminar mediante las tablas el comportamiento que este va a tener. Entonces aquí de igual forma me lo va a discriminar según los diferentes parámetros y según los diferentes componentes el comportamiento que este va a tener y aquí me va a indicar el total de huella de carbono que este elemento en particular me va a generar para mi proyecto. Entonces, estas son las mediciones que me están entregando Autodex. Primero, como bien, haciendo ya una recapitulación, en cuanto al apartado
preconceptual, que es la prefactibilidad de mis proyectos. Entonces aquí es donde utilizo AutoExforma y después para el apartado postproducción, que es cuando ya tengo la generación total de mi proyecto. Aquí es donde ya entra a funcionar Insight, donde ya me va a determinar puntualmente qué es lo que me va a generar este proyecto, cuál es la huella de carbono operativa y cuál es la huella de carbono embebida que va a generar ese proyecto en particular, ¿vale? Listo, vamos a pasar al resto de la presentación. Aquí vamos a hablar ya de temas de certificación, materiales y unos pequeños casos de éxito que los voy a nombrar muy rápidamente para respetar el tiempo que ustedes tienen acá. Voy a pasar aquí a la presentación. Listo, en cuanto a certificaciones en Colombia, digamos que aquí el Consejo, bueno, aquí está la CCCS, que es el Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible, que es básicamente la entidad que regula esto a nivel Colombia. Digamos que tenemos varias certificaciones. La más conocida en Colombia es básicamente la certificación LEED, que esta nace de la USGBC, que es la US Green Building Council, que es el Consejo de Construcciones Sostenibles de Estados Unidos. Esta certifica los proyectos mediante diferentes sellos que son los que vemos en pantalla. Tenemos la certificación sencilla, tenemos la Silver, la Gold y la Platina. Entonces, dependiendo del alcance y el nivel de compromiso y de ahorro energético que nosotros tuvimos en los diferentes proyectos, pues va a tener un puntaje y ese puntaje va a estar directamente relacionado con la certificación que este proyecto pueda llegar a alcanzar. Entonces tenemos aquí esta certificación, tenemos otra que es SAGE, que esta también es una que está tomando bastante fuerza. Esta es una certificación que también es a nivel internacional. Digamos que esta tiene unas pequeñas diferencias con respecto a la de la US Green Building Council, y es que esa está más redireccionada hacia los costos, hacia la funcionalidad de costos de mi proyecto. Digamos que eh, parametriza o adopta el comportamiento de la huella de carbono, del impacto ambiental que va a generar, pero relaciona todo esto hacia los costos e insumos que este va a requerir para el funcionamiento de mi proyecto. Es otra certificación que yo puedo lograr para mis proyectos también aquí en Colombia. Esto funciona a nivel mundial. Tenemos, bueno, aquí también tenemos diferentes niveles de certificación. Tenemos el Edge Green, Edge Advanced y Zero Carbon, que es el nivel máximo que yo voy a poder alcanzar con este tipo de entidad. Tenemos otra que ya es local, tenemos la certificación CASA. Esta certificación CASA pues está sobre todo pensada para las viviendas de interés social. Sobre todo está pensado para estos, aunque también indican que no está, que está pensado para las no BIS, las viviendas de no interés social. Pero sobre todo nosotros vemos muy implementada esta metodología o esta dinámica en las viviendas de interés social. Y aquí básicamente en lo que se mide o en lo que se basa esa certificación CASA es en la calidad de vida que nos está presentando el proyecto para las diferentes personas que lo van a habitar. Entonces, esto ya mide a nivel de calidad de vida en cuanto a acceso a diferentes recursos, el correcto acceso a los mismos, bueno, digamos que diferentes componentes en cuanto al apartado de la geometría del proyecto, acceso a zonas verdes, acceso a diferentes recursos y bueno, son algunos de los ítems que nosotros vamos a ver en esta certificación que se llama CASA. Y tenemos otra que es una que es un poco nueva, se llama Envision, y esta está pensada para los proyectos no habitables, que básicamente es proyecto de infraestructura. Básicamente un proyecto de infraestructura son los proyectos no habitables. Básicamente es todo lo referente a energía, que son los proyectos que vemos acá, agua, residuos, transporte, paisaje, información, oficinas, también hacen parte de la infraestructura y demás. Entonces aquí es donde tenemos esta certificación que se llama Envision, que también tiene unos ítems y unos parámetros que nos miden el comportamiento, el uso y el confort de los diferentes proyectos. Bueno, en cuanto a materiales de la construcción, aquí vamos a tener diferentes tipos de materiales. Tenemos los materiales orgánicos, que son básicamente los materiales que nosotros utilizamos o que mayormente utilizamos para nuestro proyecto. Estos materiales pues son básicamente los de origen vegetal. Aquí como lo podemos dar cuenta, como nos podemos dar cuenta en este ejemplo, eh, son los materiales que tenemos como la madera, corcho, caucho, bambú y demás. Tenemos un segundo grupo de materiales que son los materiales pétreos. Estos básicamente son los materiales que se dan de forma natural y que pasan por un proceso artificial. Entonces, que vienen o son derivados de rocas y que pasan por procesos artificiales como la trituración de estos para la generación de lo que vemos allí, como lo son
bloques, losetas, pizarras, mármol, ladrillo, vidrio y demás. Tenemos los materiales aglutinantes, estos digamos que son los que poseen la propiedad de unir o adherirse a otros elementos, digamos que son de naturaleza también pétrea, pero geológicamente, aquí pasarnos a otro aspecto, geológicamente tuvieron condiciones diferentes y por eso se dan de esta forma. Aquí tenemos el barro, la cal, el alquitrán, el yeso, el cemento o el engrudo. Tenemos los materiales metálicos, básicamente aquí es cualquier tipo de metal y lo que deriva de este. Tenemos el hierro, el acero, cobre, bronce, aluminio. Como ustedes saben, de esto derivan muchos otros elementos que se utilizan en la construcción. Tenemos los materiales sintéticos. Los materiales sintéticos, digamos que la gran mayoría de estos son derivados del petróleo. La gran mayoría o el 99% de lo que nosotros tenemos en materiales sintéticos son derivados del petróleo. Todo lo que vemos allí, pinturas, aglomerantes, aislantes, sellantes, PVC, polietileno, poliuretano, las resinas, todo esto son los materiales sintéticos que, como les digo, son en su gran mayoría derivados del petróleo. Y tenemos los materiales compuestos que, como su nombre lo dice, es de la adición de dos materiales que nos dan uno solo, por ejemplo, el mortero, el concreto, el fibrocemento, yeso, el yeso laminado, el asfalto o el aluminio compuesto. Ustedes el aluminio compuesto, tenemos aquí una adición de otros elementos para darle cierta resistencia ante agentes ambientales. Entonces, estos son los materiales que nosotros normalmente vemos en la construcción. En Colombia, estos son los materiales que normalmente nosotros más usamos, según el Consejo Colombiano para la Construcción Sostenible y según Camacol, que hicieron un estudio. Este es un estudio un poquitico viejo, bueno, no tan viejo, es del año 2015, donde nos indican que estos son los materiales que para ese año, hace 10 años, más se utilizaban para los proyectos de estructura e infraestructura. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo que nosotros más utilizamos son los agregados triturados. ¿Esto por qué? Para mejoramiento de suelos, para cimentaciones, para el reforzamiento estructural, para los agregados del cemento y demás. Y bueno, aquí tenemos más de los otros elementos que normalmente utilizamos en la construcción colombiana. Otro ítem que nosotros debemos tener muy en cuenta es la generación de residuos. Esto es una tabla que me dejó bastante impactado cuando yo recién la vi y es básicamente los residuos que se generan por construcción y demolición en las diferentes ciudades del país. No yendo más lejos y digamos que por no colocar otro ejemplo, pues aquí en Bogotá tenemos un índice muy alto. Esto vuelvo y repito desde hace 10 años, pero hace 10 años construíamos un poco menos de lo que estamos construyendo ahora con los megaproyectos que se están generando. Evidentemente, vamos a ver más adelante que estamos teniendo una mejor ubicación y un mejor uso para los materiales de demolición, pero imagínense la cantidad de toneladas que nosotros estábamos considerando hace un par de años para nuestros proyectos. Básicamente, botábamos todo lo que nos generaba un proyecto. No estábamos reutilizando lo que se llama esa economía circular de los proyectos, no estamos generando nada de eso para nuestros proyectos. Básicamente, los materiales para que sean sostenibles no tienen que ser materiales netamente verdes, tienen que cumplir con ciertos parámetros, con ciertos atributos, tanto en su generación como en su comportamiento. Entonces, muchas personas relacionan con que los materiales sostenibles es, por ejemplo, el concreto verde o utilizar materiales que sean biodegradables. Y no necesariamente tiene que ser así. Un material sostenible es, por ejemplo, un material que cumpla con un ciclo de vida, un círculo de ciclo de vida en el cual se pueda generar una extracción, manufactura. Bueno, aquí voy a colocar el puntero. La manufactura, el embalaje y transporte, el uso y el reciclaje del mismo. Esto ya hace que este material, desde que tenga este ciclo de vida, sea un material sostenible. También materiales que cumplan con atributos como la calidad, que mejoren la calidad del aire en interiores, que mejoren la conservación del agua, que mejoren la eficiencia energética. Y aquí no solo estamos hablando de la luz, sino también de los materiales que conservan mejor la temperatura interior, que manejan o que sí, que conservan gradualmente la temperatura interior de un proyecto. Entonces aquí vamos a poder considerar estos materiales que sean eficientemente en el recurso, que minimicen el impacto ambiental. Y esto no solo estamos hablando de la instalación y del uso en los proyectos, sino también en la generación de los mismos. Entonces, para que nos llevemos a ese concepto, los materiales sostenibles o materiales verdes no son los únicos que caben dentro de ese parámetro. Tenemos muchos otros parámetros para poder considerar
cuáles son esos parámetros, esos materiales que son sostenibles para la planta. Dice, ¿cuáles son los principales criterios que debemos tener en cuenta al iniciar un proyecto con enfoque bioclimático en zonas urbanas de alta densidad? Ok, bueno, los principales parámetros son, evidentemente, si tenemos una alta densidad, vamos a tener que considerar el uso mínimo de los recursos que nosotros estamos utilizando. Primero, llevándolo hacia la parte de los recursos y segundo, hacia las herramientas que nosotros estamos utilizando. Entonces, si nosotros queremos implementar de buena forma un proyecto que sea sostenible y que sea durable durante el tiempo, tenemos que primero considerar los materiales que vamos a utilizar y segundo, utilizar herramientas que nos midan eficientemente estos proyectos. El comportamiento de un proyecto en un sector que tenemos densamente poblado comparado con una casa como la que vimos ahorita, que está en la sabana de Bogotá, van a tener un comportamiento totalmente diferente en cuanto a su funcionalidad, en cuanto a su construcción, en cuanto a la dependencia de los recursos energéticos. Entonces, generar bien ese análisis, pero aquí lo más importante es entender ese proyecto, qué materiales vamos a utilizar y generar las mediciones respectivas para mitigar este impacto pues, hacia las generaciones futuras, que era lo que veíamos hace un momento. ¿Qué materiales sostenibles están mostrando mayor viabilidad técnica y económica en proyectos recientes de arquitectura en Latinoamérica? Bueno, más que materiales, sí me gustaría nombrar una tendencia, porque materiales, digamos que ya hay muchos que tienen comportamientos buenos, sobre todo los concretos, ya hay muchas variantes de concretos que tienen comportamientos buenos, que son concretos verdes, la parte de ladrillos, el acero, pero hay una tendencia que me llama mucho la atención, que un par de empresas la han adoptado y es la recolección y acondicionamiento de materiales de demolición. Entonces, esta empresa la conocí en la Feria de la Construcción y se encargan básicamente de demoler una estructura a partir de estos residuos de demolición, generan un tratamiento para lo mismo y con este tratamiento generan bases, subbases para mejoramiento de suelos, para vías, para todo lo que yo necesito, estos agregados con las especificaciones técnicas del Invías. Entonces, esta tendencia me pareció pues buenísima porque ya no estamos hablando de generar nuevos materiales, sino de con los materiales que ya tenemos, darles un uso correcto y volver a implementarlos en ese ciclo de vida de nuestros proyectos. Entonces, me pareció muy buena esta tendencia de poder generar el uso, darle uso a esos escombros y volver a utilizarlos o volver a activarlos en este ciclo de vida de nuestros proyectos. Es muy interesante lo que Santiago menciona en línea de pues, reutilizar, ¿sí? En ese orden de ideas, adicionando al comentario de Santiago, yo creo que en Latinoamérica los materiales como, no sé, el bareque, la tierra compactada o la tapia, el bambú estructurado, tratado, o sea, los paneles prefabricados con fibras vegetales están ganando mucha atracción con su disponibilidad local y bajo un impacto ambiental muy importante, ¿sí? Hay que también aclarar y aportar que también existe un creciente uso de concretos reciclados, aislantes a base, por ejemplo, de celulosa, materiales compuestos biodegradables. Esto desde una perspectiva económica, pues permite que los materiales sostenibles sean cada vez más competitivos, que es un punto muy importante y especialmente cuando se considera en análisis de ciclo de vida y pues de costos operativos a largo plazo. Nosotros consideramos que la clave está en encontrar un balance, ¿sí?, entre la disponibilidad local para tener una facilidad pues, de mantenimiento y de estar en línea con las disposiciones locales y pues con las certificaciones que en su momento también mencionaba Santiago, o sea, LEED, EDGE, no sé, WIL, que avalen su impacto ambiental positivo, viéndolo no como la certificación en sí, sino como algunos de los ítems dentro de las certificaciones que permiten generar estos impactos de manera positiva. ¿Vale? Listo. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo pueden las herramientas digitales actuales apoyar el análisis climático y la toma de decisiones en etapas tempranas del diseño arquitectónico? Entonces, las herramientas digitales deben ser, digamos que ese bastión o ese
eje o esa línea que nos redireccione esa toma de decisiones para nuestros proyectos. Si nosotros tenemos herramientas que son eficientes, que nos miden, digamos que juiciosamente y puntualmente el comportamiento de los proyectos, nosotros vamos a tener aquí un panorama completo para poder activar, gestionar, coordinar y diseñar esos proyectos de una forma, primero, proactiva, hablando del tema de mejora en nuestros proyectos, y segundo, pues escalando estas iniciativas hacia más proyectos y hacia proyectos más complejos. Entonces, simplemente hablando del apartado arquitectónico, las herramientas digitales nos dan, digamos que ese lineamiento que nosotros requerimos y necesitamos para el funcionamiento de nuestros proyectos de forma idónea. Entonces, son fundamentales para esto. De acuerdo con Santiago, las herramientas digitales, llámense como se llamen, o sea, llámense Autodesk Insight, Revit, Forma, Revit con sus diferentes tipos de plugins, de diferentes análisis, hablándolo como herramienta nativa de generación de contenido, o hablando de otros tipos de herramientas, no sé, Ladybug, Honeybee, Grasshopper, o bueno, Climate Studio. Hay N cantidad de herramientas dentro de las posibilidades que tenemos. Estas herramientas básicamente lo que nos van a permitir son modelar estas condiciones reales del sitio desde las primeras etapas de diseño. Estas herramientas también nos van a permitir brindar esos datos que son muy importantes de una manera precisa sobre lo que mencionaba Santiago, las cargas térmicas, la iluminación natural, la sombra proyectada, el consumo energético simulado y pues demás informaciones que son valiosas, ¿sí? Esto básicamente lo que nos va a permitir es facilitar la toma de decisiones pero de una manera fundamentada, con datos, ¿sí? Que podemos añadir, podríamos llegar a integrarlas a flujos BIM, permitiendo una mejor comunicación entre las disciplinas y que favorezcan un diseño iterativo que optimice como tal esta sostenibilidad desde el concepto hasta la operación, que ese es el punto pues, de mayor peso. Consideramos que el uso de estas plataformas va a ayudar a reducir pues, diferentes tipos de riesgos, a optimizar los recursos y a cumplir con las normativas de eficiencia energética desde el inicio del proceso. ¿Sí? Ese es el punto. Bueno, por temas de tiempo ya tenemos que cerrar. Queremos agradecer sinceramente a todas las personas, a los asistentes por haber sido parte de esta sesión tan enriquecedora sobre diseño bioclimático y uso de materiales sostenibles. Ha sido un espacio valioso para reflexionar sobre cómo la arquitectura y la tecnología pueden unirse para responder a estos retos climáticos y ambientales actuales. Un agradecimiento bien especial a Santiago por su apoyo, por compartir su conocimiento, su experiencia y pues por inspirarnos a seguir diseñando con un propósito, eficiencia y respeto por el entorno. Esperamos que cada uno de ustedes se lleve herramientas prácticas, ideas frescas y sobre todo una motivación renovada para aplicar estos conceptos en sus próximos proyectos o en los que estén ejecutando en este momento. Desde Bysoft Latinoamérica seguimos comprometidos con impulsar el aprendizaje, la innovación y el desarrollo sostenible del sector AECO. Nos vemos en la próxima Masterclass. Gracias por acompañarnos y hasta pronto. Buen día. Algo que esté muy bien.